Bienvenidos a Diálogos. Hoy en estos temas de sociedad nos aventamos con uno verdaderamente polémico y que seguramente va a levantar ámpula. Es más, que lo va a hacer dudar hasta de lo que usted estaba muy seguro. Hoy vamos a hablar de los menores infractores y bueno, escuchando cifras de las organizaciones que se dedican a tratar de atender a estos jóvenes, sobre todo los que han sido cooptados por el crimen organizado, hablan de más de 57,000 jóvenes ya en las filas de los diversos cárteles y desempeñando diversos puestos. Nos asombramos de pronto cuando nos presentan a un jovencito de 14 años al que se le adjudican 50 asesinatos, 2 ellos ya comprobados, confesos, y que exponga una serie de razones que podrían ser hasta lo de menos. Y claro, la sociedad inmediatamente decimos, a ver, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién falló? La mamá, ¿no? Que es a la primera que señalan. No, la sociedad está muy descompuesta, el barrio donde creció, le falla el coco. ¿Se le puede juzgar como a un niño? Es decir, este chico después de 3, 4 años saldrá en libertad y verdaderamente hubo un trabajo de reinserción social. O sea, ¿se puede o no se puede? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo deberíamos entonces de tratarlos? Hay una ley ya para atender este tipo de casos, pero ¿quién nos le explica? ¿Será suficiente? Es importantísima la opinión de ustedes, siempre, pero hoy más. Así que utilicen todo lo que tengan a la mano, nuestros números telefónicos en el centro de atención que tenemos para ustedes, redes sociales, está @diálogosmx, diálogos en Facebook, el mío es @tapiafernanda o /Fernanda Tapia Original. Estamos para escucharlos. ¿Ustedes qué opinan de estos pequeños infractores? Y salimos precisamente a la calle a preguntar, ¿y usted cómo los trataría? ¿Cómo los juzgaría? Bueno, el día de hoy vamos a estar en diferentes colonias para conocer la opinión de toda la gente y estamos en Polanco, estamos con la señora María del Carmen y yo le quiero preguntar, señora, si usted cree que los menores que participen en delitos como narcotráfico, secuestro, terrorismo, deban ser privados de su libertad. Claro que sí, por supuesto, igual que a los adultos. Si están cometiendo los mismos delitos, tienen que ser juzgados igual. Perdóneme, si fuera un familiar suyo, ¿incluso pensaría lo mismo? Por supuesto, ¿Sí? Claro. Si fuera mi hijo, si está haciendo algo malo para la sociedad, por supuesto. Y me decía usted de castigos ejemplares, ¿no? Y bueno, yo soy hasta de pena de muerte, porque ya son gente que no sirve, que hace daño a la sociedad. Perdón que hable así, ¿no? Pero una persona que no se puede regenerar ya no sirve. Entonces, ¿de qué manera? Pues con la pena de muerte. No, bajo ninguna circunstancia, debido a que su criterio todavía está en formación y existen leyes que los amparan y los protegen. Sin embargo, sí debe haber una situación de prevención y estos jóvenes tienen que tener algún tipo de tratamiento dependiendo del tipo de delito que hayan cometido. Este apoyo que se les da para que se reincorporen a la sociedad, ¿cuánto tiempo crees que deba durar? El suficiente como para asegurar que su reinserción deba ser lo más efectiva posible. Es decir, los menores no deben estar tampoco en sus medidas cautelares listos para reinsertarse o para incorporarse con sus medidas de apremio hasta que no estén suficientemente maduros o hayan aprendido la lección. Más que privarlos de su libertad, no, a mí no me gustaría, yo no soy partidario de que se les prive la libertad, que se preste servicio social, que hagan algo por la comunidad, que con ese servicio que presten, pues cuando menos su falta la subsanen y además se den cuenta de que ellos son importantes en la sociedad, que no son una lacra, que lo único que está sucediendo es que están mal orientados y que son aprovechados por las mafias, por las pandillas. Como saben que ellos no pueden ser castigados, pues los emplean. Entonces yo pienso que de los 10 años, 12 años, ya los niños ya saben lo que hacen. Aquí yo tengo estos niños, yo con estos niños entreno desde los 5 años y ellos saben perfectamente cuáles son las responsabilidades que tienen con la escuela, con la sociedad, con la casa, o sea, con la familia, con las tareas escolares. Ellos saben perfectamente que deben de cumplir y si cumplen van a ser muy buenos ciudadanos.
Hijo, qué universo de opiniones, ¿verdad? ¿Le quieres tú entrar, verdad, compañerito? A ver, vámonos. Vamos dándole. Bueno, primero que nada, Sí, lo vi ya muy puesto. Dije, a ver cómo la señora de que ya no sirven para nada. Qué fuerte estuvo eso. Primero, básicamente, tú hablaste de reinserción social. ¿Cuál reinserción social si han estado al margen los jóvenes? Han estado al margen de la sociedad. Están al margen. Si todavía ni entran. Están al margen de la preocupación de nuestros políticos porque no votan, no son capital político. Claro. Entonces, no hay tal reinserción social. Respecto al testimonio de la señora, que me parece muy respetable, yo creo que refleja la posición de un sector de la sociedad que aboga por la pena de muerte, prescindiendo, ¿sí?, de elementos que, dado el sistema judicial imperante o el sistema jurídico, puede ser riesgoso, porque pueden ir o pueden ser víctimas de la pena de muerte, y así llamaríamos víctimas de la pena de muerte, personas que no tienen la capacidad de contratar un abogado o inocentes. Entonces yo creo que tendríamos que tomar con mucho cuidado esta satanización o criminalización excesiva de los jóvenes. Yo creo que habría que preguntarnos en qué hemos fallado y en qué ha fallado el Estado ofreciendo las alternativas. Tú hablas como hablas porque piensas así y eso te llevó a donde te desarrollas laboralmente, o por haber llegado a donde te desarrollas laboralmente te hizo pensar así. Y explícale un poco al público lo que haces. Antes que nada yo les quiero decir, he sido profesor universitario desde hace 32 años y he trabajado con jóvenes, pero lo más importante, creo que he sido joven, alguna vez fui joven. Pero se le olvida uno bien rápido. No, a mí no se me olvida, yo me siento de 20 años, aunque el cuerpo no me responda. Pero sí les voy a decir una cosa, sobre todo aquí a los chavos del panel. A mí me tocó vivir la preparatoria, por ejemplo, a principios de la década de los 70, en donde ser joven como hoy era ser un criminal. Yo recuerdo que usábamos el pelo largo y ya nada más por eso éramos víctimas de las redadas que nos privaban de nuestra libertad, y después adentro, ¿sí?, nos cortaban el cabello y nos trataban como bestias, la verdad. Entonces yo parto de esa preocupación, si quieres, vivencial, poco académica, con todo el respeto, pero que me ha llevado a preocuparme por el papel que juegan los jóvenes en la sociedad mexicana, la extrema criminalización de que han sido víctimas o que hemos sido víctimas, y la imposibilidad de tener acceso. Los partidos políticos, la clase política no le da acceso a los jóvenes, no tiene un discurso para los jóvenes, y los jóvenes que ingresan, ¿sí?, a determinadas instituciones políticas ingresan porque llegan a comportarse como los dinosaurios. Yo les llamo los bebesaurios de la política. ¿Sí? Empiezan a asumir actitudes que los alejan, ¿sí?, de su condición juvenil. Entonces, a mí me parece muy importante que las disposiciones jurídicas que se han elaborado, y ya ha habido avances significativos, sobre todo en el tema de defensa y protección de los derechos fundamentales, creo que tendría que ser partiendo de la convicción de la sociedad sobre el papel que juegan los jóvenes en el desarrollo. A ver, aquí, mi gallo, Eduardo Gallo y Tello, ¿tú qué opinas? ¿Y qué opinas contra lo que se dijo, por ejemplo, en este sondeo? Mira, yo escucho un discurso que está fundamentalmente dirigido hacia la exclusión de la responsabilidad en la comisión de actos delictivos por parte de los jóvenes, basado en que hay una responsabilidad del Estado que no se llevó a cabo para darles oportunidades de empleo, para darles oportunidades de desarrollo, para darles oportunidad de que fueran personas de bien. Y ese mismo discurso lo oigo de otra manera, siempre excluyendo de responsabilidad a todos los culpables de todos los delitos, y a las víctimas no hay quien las pele. A las víctimas nadie las escucha. Para el gobierno la víctima no existe. En este país hay de 15 a 20 millones de víctimas, cuando menos. Y son las víctimas, y ninguno de ustedes me dejará mentir, somos víctimas de las campañas de miedo que se han transmitido por los medios de comunicación. Somos víctimas de ese vivir atemorizados que nos llevan a que ya no queremos salir en la noche, a que no nos sentimos con seguridad, a que le pedimos a los hijos, y en este caso ustedes como hijos lo enfrentarán con sus padres, de no salgas, no llegues tarde, ten cuidado, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? Cuidado con los amigos, quédate mejor en casa de fulano, no vengas para acá en la noche, ten cuidado en esta esquina, mi hija, no te subas al pecero. Y estamos viviendo atemorizados todo el tiempo. Y esas víctimas
¿quién las atiende? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado? Entonces, yo creo que para ser equilibrados, primero tendríamos que analizar cuál es la situación de víctima. Porque si vamos a poner a los jóvenes como premisa en el renglón de víctimas, bueno, entonces tenemos que ponerlos junto con todas las víctimas y no hacer un apartado específico para decir, no, todos los jóvenes han sido victimizados, porque al resto de las víctimas nadie les está haciendo caso. Entonces, hagamos un discurso más equilibrado, donde podamos analizar todos los problemas que se derivan para todas las víctimas y después qué tipo de delitos son los que sí conllevan una conducta que de alguna forma está teniendo conciencia el que la ejecuta o de alguna manera no la está teniendo, ¿no? Yo nada más pongo en la mesa, pero hay un chorro, o sea, somos 117 millones o ya no sé en qué vamos aquí en este país y muchos están padeciendo toda esta falta de opciones, oportunidades, o sea, hay muchos invisibles. ¿Por qué unos se arrancan a hacer lo que hacen y otros no? Vamos, le buscan en la escuela o manejan un taxi o ven qué hacen. ¿Cómo? O sea, porque hay matices, precisamente lo que decía Eduardo. Me gustó muchísimo las entrevistas porque la primera y la segunda resumen absolutamente todas las posturas y yo creo que ahí se están moviendo. La primera persona, la señora, dice pena de muerte porque no sirven. La segunda dice protección absoluta porque hay derechos humanos. Y creo que la última es una postura muy intermedia. No está dejando de reconocer que existe responsabilidad por los ¿quién, adolescentes. El maestro de deportes, ¿no? Qué interesante ese señor. Se ve que tiene una cercanía muy clara con adolescentes y él dice, no desconocen cuáles son sus responsabilidades, saben a lo que le tiran. Que no sepan. Pero son personas útiles que se pueden reinsertar en la sociedad. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Como en todo, hay casos de excepción. O sea, el propio sistema normativo que tenemos en México no se puede generalizar. Reconoce que algunos los puedes reinsertar y otros son absolutamente imposibles. A ver, ahí vamos. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos una ley para el que se puede reinsertar, otro para el que no? Yo aquí le he preguntado al que veo que, usted se dedica a las neuronas. Oiga, ¿qué hacemos con estos? Y las respuestas son bastante tajantes. Por eso me pareció magnífico que invitaras a la doctora. Exacto, mira, el doctor Campuzano, el doctor Lamoglia dice que hay casos que ni cómo hacerle. Sí. O sea, en serio, ni cómo hacerle, ya nomás lobotomía y no hay. A ver, la neurocientífica, por favor. No, de veras, qué desolación. Mi querida Fegui Ostrowski, a ver, hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen el coco, la loca de la casa, nuestra cabeza? Sí se puede reinsertar, tuvo la culpa la mamá, el tío borracho, el primo o el que estaba enfrente en la casa. ¿Qué? Mira, obviamente creo que hay que entender, es complejo. La adolescencia es un periodo de transición en donde no has dejado de ser niño y todavía no eres adulto y en donde hay una serie de cambios importantísimos en tu cerebro. Se están reacomodando las neuronas, hay un proceso que se llama poda neuronal, que ocurre, que es como la poda que ocurre en los jardines, ¿no? Se reacomoda el cerebro y los adolescentes van a tener toda una serie de cambios hormonales, cambios en los ciclos de día, diurnos y nocturnos, y la adolescencia se define por desafiar a la autoridad, como decías, ¿no? Es un periodo en donde cuestionas los valores de ropa, lingüísticos, y es un periodo en donde se genera un gran cambio que puede ser muy positivo en la sociedad. Entonces creo que hay que entender y respetar. Los sondeos reflejaban esto. El maestro que dice, pero si son fantásticos, que prestan servicio social, y la señora diciendo, pues no, estamos asustados, tenemos un enorme miedo que los maten, porque yo ya no quiero vivir así. Desde el punto de vista de quiénes son los verdaderos malos, ¿no? El proceso de cómo se genera el juicio moral tiene que ver con el concepto del bien y del mal, se genera desde muy temprana edad. Y sí es cierto que tienen claro que matar es malo. Juana Barraza, si tú la mataviejita, sí, decías, ¿es malo matar? Claro, y le decías, ¿por qué es malo matar? No, porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a los demás, y mató a más de 18. ¿Pero qué, entonces ponen en pausa un ratito la conciencia moral y ahorita me escabecho esta viejita? Claro, ¿o cómo le hacen? La conciencia moral tiene que ver
con las emociones morales y cómo se desarrollan, y tiene que estar informando a la parte cognitiva. Para que tengas una conducta moral, tienes que tener bien el concepto del bien y del mal, y la mayoría de todas estas gentes lo tienen clarísimo, te lo dicen claramente que está bien y mal, pero tiene que estar informado ese concepto, el concepto cognitivo con las emociones. Entonces, cuando tú quieres matar a alguien, lo que pasa es que inconscientemente en tu cerebro se generan una serie de respuestas que inhiben. Tú quieres matar al que se te cerró en el periférico, al que te robó tu celular. Mi lista es larga, pero bueno, todavía... Y tienes emociones que están informando en estas gentes, y ahí es donde hay que analizar individualmente, que ahorita pasó? voy a qué pasa. Oigan, a ver, espérenme tanto que tenemos que ir un breve corte. Norita, ahorita vamos también allá con nuestro especialista. Pero a ver, usted, ¿qué haría con los menores infractores ya de altos vuelos? Ahorita regresamos. En México, los jóvenes representan la 1/4 parte de la población total. Hace 1 o 2 décadas, este momento representaba una gran oportunidad para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, este bono demográfico no fue aprovechado. Actualmente, 7.820.000 jóvenes no estudian ni trabajan. Muchos más han migrado a Estados Unidos y otros se han incorporado a la economía informal. La delincuencia, primero que nada, es un fenómeno complejo. Y hay que mirarlo de esa manera, porque las soluciones igualmente tienen que ser complejas. Hay varios elementos, pero podríamos simplificarlos diciendo que hay una parte externa, que es todo lo que tiene que ver con lo social, en donde estarían las políticas públicas, ¿no? Desde educación, de si hay o no hay posibilidades escolares, desde el asunto de los empleos, si hay o no hay empleos para los jóvenes, desde si ellos tienen en sus barrios, en sus colonias, toda una serie de infraestructura social para salir adelante. Las instituciones que tendrían que ser baluarte y modelo para los ciudadanos, como los gobiernos, como la iglesia, como la policía, en fin, todas estas instituciones que tienen que ser el ejemplo y que desgraciadamente en el país están trastocadas, ¿no? Hay falta de credibilidad. El chico dice, si roba la autoridad, ¿por qué yo no robo? ¿No? Entonces ya hay una confusión. Bueno, ahora, la parte familiar, digamos que sería como otro gran círculo. Decíamos todo tipo de familias, pero madres solas haciéndose cargo, madres sobreprotectoras, cuidando a los varones, algunas negando que el hijo está teniendo problemas con la ley y haciendo como que no pasa nada. Otras madres que no ven porque no están en todo el día, ¿no? Muy poquitas, la minoría, casi nada, transgresoras, digamos, es un grupo transgresor ya familiar, ¿no? ¿Qué opciones reales tienen hoy los jóvenes de nuestro país? ¿Qué los lleva a enlistarse en las filas de la delincuencia organizada? La falta de oportunidades, de empleo y educación, la crisis de valores. ¿Dónde inicia la delincuencia? Híjole, cuántas preguntas, ya llegaron cientos de llamadas respondiéndole a la señora que dice no sirven. Ahorita vamos a poner esto en la plática. Vamos nada más aquí resumiendo. Ya escuchamos a Eduardo Gallo y Tello, activista ciudadano, a Óscar de los Reyes, que es doctor en Derecho, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, a Israel Alvarado Martínez, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, Fegui Ostrowski, neurocientífica. Se acaba de unir con nosotros ahorita Rosalinda Salinas Durán, segunda visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Y a ver, Nora, preséntanos también allá nuestra especialista y lo que nos andan diciendo, por favor. Claro que sí, Fer, y qué bueno que ya llegó de Derechos Humanos, porque ya hay una aquí en el Facebook. Rudísima. Durísima, ahí te va ahorita, pero les presento, Paulina Serovac es abogada del Programa de Servicios durante el procedimiento jurídico de Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra AC. Les leo esta.
Claudia Moreno dice que sí está de acuerdo con que se castigue a los chavos, a los menores, ya que al fin y al cabo es un delito, es algo malo que ellos hicieron, además que desde que son pequeños ya saben lo que es bueno y lo que es malo, y para mí la edad mínima es desde los 9 años, aunque en lo personal estoy a favor de unas leyes más estrictas. Si lo hacen una vez, lo vuelven a hacer. Yo estoy a favor de unas leyes como las gringas, porque las de México son más bien apapachadoras y, por supuesto, sin el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, ya que es la pilmama de todos los delincuentes y los responsables son los padres al 100%, y no debe haber leyes especiales para los delincuentes. Digo, si matan, trafican, etcétera, ¿por qué darles un trato especial? Acaba de llegar la dama y tú ya le aventaste. Es que ya estaba desde antes, A ver, pues que nos conteste ella. Sí será la pilmama, ¿por qué tiene que haber un organismo que le defienda derechos humanos a alguien que no los respetó en otro ser humano? Claro, no estamos en ojo por ojo, ¿verdad? Pero a ver. Bueno, mira, desde luego que de entrada diría, no, la comisión no defiende, como se ha tratado de identificar, ni la comisión del DF, ni la nacional, ni las estatales, los derechos de los delincuentes, porque se ha puesto mucho esta figura como en el colectivo social, de que las comisiones solo sirven para defender a los delincuentes. No, sirven para defender los derechos de las personas. Y cuando una persona comete un delito y está sujeto a un sistema de una ejecución de una pena o a un sistema judicial, pues hay que respetar los derechos, porque si no se da en esas condiciones un proceso judicial o una aplicación de una pena privativa de libertad, entonces no estamos en un sistema de democracia, en un sistema de justicia, y lo único que hacemos es reproducir las conductas. Cuando alguien cae en cárcel, pierde ciertos derechos, pero hay que preservarle otros. ¿Cuáles y cuáles? Para que se entienda esto legalmente. Claro, a ver, pierde... O sea, no puede salir a votar, no puede... X. No, a ver, explícanos esos a ver, dos. Pierde los derechos, pierde principalmente el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad en sí mismo, porque está confinado en una prisión o en el caso de adolescentes, en una comunidad, y pierde derechos políticos, pero desde luego que no pierde otros derechos que son inherentes a la persona. ¿Como cuál? Como el derecho a la salud, por ejemplo. No puedes tener a una persona privada de libertad y decir que como está privada de libertad, entonces no importa que se enferme, no importa que pueda tener alguna epidemia. Eso es teórico, ¿verdad? Porque normalmente no pasa, pero... o sea, debería de cuidarse la salud y esto de ellos. Claro, debería de cuidarse, porque además lo que estamos pensando desde las leyes y desde lo social es que son personas que en algún momento se reintegrarán a la sociedad. También eso es teórico. Pero sí, buenamente, digamos. Si me permite, yo quisiera preguntarle a Peggy, y eso va con mi siguiente comentario. ¿Cuándo se inicia en una persona en formación? ¿Cuándo se inicia esta convicción moral, esta noción del bien y el mal? ¿Y cuáles son los factores que influyen en eso? Más o menos, ¿en qué periodo formativo de la persona humana? Bueno, el proceso moral, del juicio moral, se va formando desde muy pequeños. De los niños en una etapa, lo que pasa es que en una etapa preconvencional juzgan lo malo de acuerdo al tamaño del daño. Entonces le dices, un niño rompió 10 vasos ayudándole a su mamá y el otro rompió un vaso cuando estaba robándose la galleta que no se podía comer. ¿Qué es más malo? Te dicen, no, pues los 10 vasos. Que es lo mismo, no hacen el juicio de... pues, sino por el resultado. Por el resultado. Que eso es lo que hacen nuestros gobernantes, ¿no? El Fobaproa y con todos estos de que salvaron, ¿no? Pues nada más fueron tantitos millones. O sea, ese juicio moral se va desarrollando, y entonces como a los 8 o 9 años ya está claro que no es el tamaño de lo que existe, sino la intención que había atrás. Oye, sí hay un libro muy interesante en el que habla de la concepción del bien y del mal, y hablaba de pueblos. Y decían, bueno, el tener ciertas creencias religiosas ayuda, ¿no? El tener una sociedad fuerte, con redes fuertes, ayuda. Pero era inequívoco. Por ejemplo, hicieron todo un experimento en una isla en Asia, en donde entran gobernantes rectos, estrictos, muy honestos, muy abiertos. O sea, era de veras a puntas vistas, muy limpios. E inmediatamente baja el nivel de delincuencia. Porque
las reglas del juego estaban claras, ¿no? Eso es lo que explica este personaje. Yo a lo que voy Yo nada más déjame decirte una cosa para terminar. Creo que en todas las culturas y en todos los lugares y en todas las edades es la intención del daño lo que cuenta. Cuando tú defines agresión versus violencia, la violencia es cuando tú causas daño con la intención. La palabra intención, y aquí hay abogados que yo creo que nos van a decir. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta, y los niños a los 8 o 9 años ya tienen muy claro que hubo una intención, que no es una convención moral, sino una intención de ocasionar daño. Bueno, en ese sentido, ¿en qué forma se contribuye la cultura, contribuye el Estado, contribuyen las creencias, la ideología y el propio ambiente familiar en sesgar ese proceso formativo de un juicio moral, independientemente del tema de la inimputabilidad, que es la incapacidad de conocer la consecuencia de sus acciones? Sí, bueno, a mí me parece que, y esto va al tema de no sobrevictimizar la condición de joven, sino que en sí es un resultado, y en ocasiones lo podemos colocar al mismo nivel que las víctimas de sus propias acciones. Ellos víctimas y victimarios, pero al mismo tiempo igual de víctimas que aquellas que han sufrido las consecuencias de las acciones de sus individuos. Claro, a mí me parece que tenemos una responsabilidad muy importante desde el nivel de políticas públicas, ¿sí? El aspecto formativo educativo, pero sobre todo la generación de oportunidades para los jóvenes. Criminalizamos que un joven se vista de determinada manera, criminalizamos que se exprese de determinada forma, criminalizamos cualquier mecanismo que vaya en contra del statu quo que provenga de los jóvenes, y en ese sentido vamos como excluyéndolos. Vamos para atrás, compañero. Hay un elemento muy importante. Yo les comentaba, el día de ayer tuvimos en el Tecnológico Campus Santa Fe, Tecnológico de Monterrey, un congreso sobre ética y ciudadanía. Y ahí yo les comentaba, me gusta a mí trabajar siempre coloquialmente con los jóvenes. Y les decía que yo venía del sistema educativo Zen, de siéntense, cállense, y si se quieren pelear, peleense. Entonces, en ese sentido yo recuerdo que le decía a mi padre, oye, ¿por qué no cambias el color de la pared? Y me decía, cuando tú tengas dinero para contribuir a esta casa, entonces puedes opinar. Es decir, poco a poco la cultura y ciertos mecanismos tradicionales van impactando, yo creo, en la formación de esa posibilidad de elaborar juicios morales. Bueno, yo creo que sí, lo único que quiero decir es que los jóvenes, estas posturas son inimputables, porque son jóvenes, entonces no van a tener consecuencias sus acciones, y creo que hay que tener consecuencias. El ser humano tiene consecuencias, y si tú hiciste algo malo, tiene que tener consecuencias. Era muy interesante lo que decía la señora, resarcir el daño, nada más que eso, aunque se ha estado tratando de poner en práctica en cuanto a bullying y cosas de la escuela, es un poco difícil. Pero creo que además está partiendo de una premisa que es demasiado equivocada. Se dice que no se les está sancionando igual que a los adultos porque no tienen la capacidad de comprender. Y yo creo que a esas alturas, el desarrollo jurídico, la premisa tendría que ser, no se les está sancionando igual, pero sí se les está responsabilizando. Es correcto. La pretensión es bajar Paulina la edad nos quiere, a ver si le invitan al programa, ¿no? Aquí a Paulina Cerovac, que como está bien metida en las redes. A ver, Pau, ¿tú qué opinas? El doctor Alvarado tiene toda la razón. O sea, verdaderamente no se consideran inimputables. Sí se les hace responsables a su medida, ¿no? O sea, dependiendo de su edad, será la consecuencia que se les impondrá por lo que cometieron. Entonces, sí tienen una responsabilidad, y las consecuencias son a lo mejor mucho lo que se están preguntando en las redes sociales, ¿no? Es el que vayan a la escuela, el que realmente que los obliguen a ir a la escuela, ¿no? O sea, es un derecho que ellos ya tienen, finalmente es lo que tienen que hacer. Tú vienes de Reintegra, ¿en serio los reintegran? Sí. O sea, oye, lo han visto. Lo hemos visto. Hay muchos casos adentro y afuera de Reintegra. Pero mira lo que dice Ise López, mi punto de vista es que hasta hoy su método de corrección no ha funcionado porque salen peor, y lo digo por un primo que en lugar de reincorporarse a la sociedad, conoció gente ahí y ahora es un delincuente libre. Y entonces me decía Paulina, sí, pero es que porque ahí no funcionó. Pero entonces ahí sí, y cuándo sí, cuándo no. Exacto, dónde sí funciona y dónde no. Es que depende de cómo lo tomen en cuenta. A ver, uno por uno. Espérenme primero que nos conteste, ¿vale? Y luego vamos contigo, compañero. El sistema de justicia es integral. Se busca que participe la familia completa. Se busca que todas las instituciones y las organizaciones y el Estado participen. Entonces, lo que se requiere es eso, que haya una presencia constante de la familia. Entonces, si finalmente la medida va en este sentido y va a una vigilancia familiar para que el papá esté al pendiente, para que cheque que se está recuperando, que está yendo a clases y todo, es posible que sí se Antes de que vayamos contigo,
El caso más grueso que hayan reintegrado, pero que de veras diga, sí, es que este sí destazó a 4, uno fuerte, no nada más de se robó unos tenis. No, sí los hay, sí, se robó unos tenis, pues bueno. No, reintegra toma casos no tan sencillos, ¿no? Ahí O está sea, la cosa. al principio a lo mejor llegas y dices, bueno, me robé unos tenis, ¿no? Pero ya conociendo la dinámica te enteras que hay historias delictivas Que atrás. sí va a llegar a destazar a alguien si lo dejan A lo ahí. mejor no va a llegar, ¿no? Los paramos a tiempo. Yo creo que esa es la intención de la justicia de adolescentes, detenerlos a tiempo, que ahorita tengan esta probadita de lo que el Estado puede llegar a ¿Y hacer. cuándo es cuando todavía eres adulto. a tiempo? ¿Cuándo Antes- ya no hay marcha atrás? ¿Cuál es el punto de no retorno? Yo creo en la adolescencia, En la si adolescencia. tú llegas entre 11 y 12, 13 años, es un punto de no retorno. Ahí sí Ahí ya es, ni qué hacer. Tienes que hacer muchos programas de evitar agregación en pandillas, de que encuentren que ese es un motivo de vida, que sean valorados. Es que una forma, Es una además. forma de vida. Y creo que es muy importante considerar casos individuales, como tú mencionabas. La psicopatía es un trastorno en donde hay una gran cantidad de criminales y son los criminales más terribles, son los que destazan. El caso del Ponchis, el caso de los niños sicarios, y hasta un 25% de la población carcelaria son psicópatas. Esos son muy difíciles de reinsertar, y lo que tienes que hacer es abortar que no se generen con programas preventivos desde muy temprana edad. O sea, sí Porque se podrían desde contener muy temprano. desde chiquitos. bebés, exacto, Y sí, para que tienes- no tengan Y el lo que chispazo. todo aquí estamos platicando es que hay sociopatía. La Eso sociopatía, sí eso sí, que hay una sociopatía cultural, en donde tú adquieres los valores de ese grupo porque, bueno, el Ponchis fue atrapado por una célula de los Beltrán Leiva, ahí rondando por Cuernavaca, y dijeron, vente para acá. No tenía nadie que lo cuidara. Y él no tenía nada que hacer, ¿no? literalmente. Entonces te vuelves más criminal, más agresivo, y tus sistemas emocionales del cerebro, que sí los tienes, los apagas. Oigan, ahorita regresamos, ya nos van a dejar hablar, señor. Usted tranquila. No, pero es muy interesante lo que estamos hoy hablando y lo que opinan. Vamos un corte y ahorita regresamos aquí en Diálogos hablando de los infractores menores. Señor Fernando, ¿cuál cree que debe ser la edad mínima para juzgar a un menor de edad, a un adolescente? Los 18 años, que es lo que marca la ley para el adulto, ¿no? O en algún caso a los 16, también había que cortarle la cabeza, ¿no? Sí, también. También. Pero para abajo de los 16, No, 15, ya no, 14, ahí no. ¿Ahí qué hacemos? Son bebés, o sea, yo creo que hay que buscar alguna orientación o una institución que los guíe, aunque no es tan fácil, pero son niños finalmente, ¿no? Señora Lourdes, ¿cuál cree que debe ser la edad mínima para juzgar a un adolescente? 16 años. ¿Por qué 16? Porque antes era de 18 años, ¿no? Pero como están la época y la información tan grande en las redes sociales, a los 15 años ya son hasta unos asesinos. Entonces sí tendrán que juzgarlos con su debido normas, ¿no? Para que no estén con los delincuentes mayores. ¿Cuál cree que debe ser la edad mínima para juzgar a un adolescente que comete un delito? 15 años. ¿Por qué? Porque ya son muy conscientes los niños y son bien listos. De los 15 a los 18, pues son 3 años, ¿no? Que es la edad ya para ser mayor de edad. ¿Usted cree que ya es lo mismo de los 15 a los 18? Pues yo creo que sí, porque ya empiezan a delinquir a los 12, a los 14 años. Entonces ya están más despiertos. Tienen mejor educación ahora, tienen mejores libros, mejores pláticas. Usted está platicando y los chamaquitos están oyendo todo lo que usted dice. Ya participan en las pláticas de todos. Ahora, cuando usted me menciona esto sobre mejor educación, ¿se refiere más información? Entonces es como no hay pretexto para que no lo hagan. Claro, no hay pretexto para que no lo hagan. Lo hacen porque están conscientes de lo que están haciendo. Entonces ya, ¿a cuántos niños asesinos los vemos de 12 o 13 años? ¿Se les debe juzgar igual que a un adulto y privar de la libertad? Sí, cómo no, sí. Oiga, y me dice a partir de los 15, pero me dice hay chicos de 12, de 11, que ya también son delincuentes. ¿Ahí qué hacemos? Pues sí, a esos hay que meterles un buen psicólogo, un buen correctivo, pero sin meterlos con los meros delincuentes. No los pueden meter ahí porque si no se ceban y hacen lo mismo. Ahí aprenden, es una escuela también.
Ay, hay que meterles un buen psicólogo y harta chamba para los psicólogos. No, bueno, a ver, rápido. No, y ahí va ahorita, ya va. Les comparto rápido. Gerardo Santiago Hernández. Mi nombre es Gerardo, soy licenciado en criminología e hice un trabajo de investigación sobre menores y antes de que saliera el Ponchis conocí a un chavo que me llamó la atención su historia de vida. A los 15 años ya había matado a 4, pero conociendo su vida sí tenía una historia que nadie quisiera vivir. Dentro de este estudio encontré chavitos que habían sido privados de su libertad por robar alimentos. 7 o 10 años, un chavo por accidente se tropezó con la esposa de un funcionario y le dieron 10 años de sentencia, privación de su libertad, aparte de una buena golpiza sin derecho a nada. Pero se tropezó desnudo y cayó sobre ella. Eso ya no dice Fer, nomás que se tropezó. No, está grueso, ¿no? A ver, ahora sí, vamos por allá. Yo creo que hemos estado brincando de tema en tema y consecuentemente vamos perdiendo el objetivo. Hemos hablado de si los jóvenes, los menores de 18 años son o no son conscientes de que están cometiendo un delito, si tienen claro el principio de el bien y el mal, si el sistema sirve para readaptar y reinsertarlos posteriormente en sociedad, y no solo a los jóvenes, también a los adultos. Hemos estado hablando de muchos conceptos, pero yo creo que estamos perdiendo varios puntos que son fundamentales. Fundamentales porque seguimos en la discusión, valga la expresión, de si podemos considerar que los jóvenes menores de 18 años están conscientes de que están cometiendo un delito, y si lo están cometiendo, con esa conciencia, ¿cuál debe ser la sanción? Y decíamos, ya tienen una consecuencia, decía Israel. Sí, pero hay una consecuencia muy desequilibrada muchas veces respecto del delito que cometen. Entonces yo creo que tenemos también que atender a la naturaleza del delito que se comete. No es lo mismo robarse una bolsa de una señora que sale de la panadería donde fue a comprar el pan, que descuartizar un cadáver o 20 y cortarlo en diferentes partes, o el contribuir simplemente como vigía para avisarle a una banda que tiene secuestrados, que aquí anda la policía, o ser uno de los que participa en la tortura o en la violación que hacen de la jovencita que está siendo secuestrada. Yo creo que tenemos que atender también a cuál es la gravedad del delito que se está cometiendo, porque si nos regresamos nada más a decir si tienen o no tienen conciencia, yo te diría, y siguiendo lo que decía precisamente la doctora Ostrowski, de que a los 9 años ya tienen claro el panorama. Bueno, si nos vamos a la Sierra de Guerrero y vemos cuáles son sus usos y costumbres y cómo son educados los jóvenes, bueno, se les enseña que la familia depende de una gallina que pone huevos y que depende también de una vaca que da leche y que genera crías y que se puede sacar queso. Y entonces enseña, ahí ese es el uso y la costumbre, que si alguien se roba la vaca, lo puedo matar porque está poniendo en riesgo la sobrevivencia de la familia, o al que se robó la gallina. Si vamos a entrar precisamente a las justificaciones, bueno, pues no, nunca va a haber un delito que podamos castigar, porque siempre vamos a partir del principio de que su formación estuvo equivocada. Yo creo que lo que tenemos que atender es cuál es la gravedad del delito cometido. Y regresando al concepto de Reintegra, el concepto de Reintegra parte de la premisa de que sean primos delincuentes, de que no sean reincidentes, de que no estén involucrados en delitos graves, de que no se contaminen en un sistema de reinserción que no sirve porque no reinserta y no permite la readaptación de nadie. Entonces, yo diría, concentremos a hablar de ciertos delitos en particular, de ciertas conductas en lo particular, porque en esas no se da la ausencia del Estado, no puede haber responsabilidad del Estado. Es decir, en aquel que descuartiza un cadáver, no es porque el Estado no estuvo ahí vigilante. Que haya 56,000 que se afiliaron a los grupos delictivos, sí es la consecuencia de que un Estado no ha hecho su trabajo. Pero de que uno de ellos termine cometiendo esos delitos ya en lo particular, ahí no es la ausencia del Estado. Ahí ya es todo un esquema muy diferente, y donde sí hay conciencia y donde sin embargo no hay la sanción adecuada. Un secuestrador a los 17 años que mata a la chica, y conozco casos de pandillas de menos de 18 años que han secuestrado y matado y violado previamente. Esos
no están siendo juzgados como adultos, ni tampoco ya como adolescentes, que no lo son. Simplemente cuando tienen sus 18 años, dicen, ahí te ves, y a seguir cometiendo todos los delitos. Tal vez que habría que atenernos a qué está originando, como dice Peggy, ¿no? Y sociopatía, porque, Fernanda, tiene reinserción o no la tiene, y entonces, ¿qué hacemos ahora sí con cada uno de estos? Pero por Eduardo, otra parte, mira, hay que... Eduardo decía algo, no lo quiero dejar pasar. Eduardo decía algo, la familia de la Sierra de Guerrero, que tiene una vaca, que tiene una gallina que pone huevos, y la vaca que da leche, y de donde viven, y qué es lo más importante. ¿Qué pasa? Como sucede, donde no hay ni siquiera vacas ni siquiera gallinas, pero tienes a un individuo que te está invitando a ganar dinero en 15 minutos o en media hora secuestrando o matando. Yo creo que ahí tendríamos que pensar en una responsabilidad del Estado, el tema de ofrecer alternativas, y ahí toco el tema de la reinserción social, que a mí me parece que es, me provoca mucho prurito el tema de la reinserción social. Reinserción cuando has estado al margen, entonces no te reinsertan. ¿Y qué oportunidades, qué alternativas tienes de desarrollo? Perdón que me estoy yendo por la parte más coloquial o por la parte vivencial, pero yo creo que sí es importante separar cuando se trata de una psicopatía, que lo ha definido perfectamente la doctora Ostrowski, y cuando se trata de una sociopatía, para definir la responsabilidad del Estado de la sociedad. Pero aquí entra otra acepción también en lo que dijiste. A ver, pero que hable Rosalinda y ahorita le preguntamos a Fey. Gracias. No te preocupes. A ver, mira, Rosalinda. es que hay dos situaciones de las que yo quisiera hablar, que ha dicho Óscar y que ha dicho Federico. Eduardo. La de Eduardo, que tiene que ver con la proporcionalidad. La ley de justicia para adolescentes, este cambio que se hace en la Constitución y luego con las leyes que se dan en los estados, justamente tiene como uno de los principios centrales la proporcionalidad. Cómo sancionar o castigar a los adolescentes que tenga que ver estrictamente con la conducta típica que haya cometido, y que los delitos que se hayan cometido no sean las sanciones por arriba o por debajo del hecho delictivo en sí mismo, que era lo que pasaba antes de la reforma y de las leyes. Y por otra parte, Óscar señala otras situaciones muy importantes que tienen que ver con qué tanto también nosotros somos responsables de llevar como sociedad a que se cometan ciertos delitos. Y esto no quiere decir excluyamos de culpabilidad a los adolescentes ni a los adultos. Y no, pues entonces a nadie. Que nos atentamen a todos un año ya para no se salir trata de eso, pero culpas. sí tengamos también como sociedad una conciencia de decir a qué le estamos poniendo valor como sociedad. Es decir, ¿por qué hoy es para nosotros tan valioso tener un teléfono celular de X marca, de X precio? ¿Por qué es tan valioso para nosotros tener unos tenis? Porque eso generalmente es por lo que los jóvenes y los adultos están en las prisiones o en las comunidades el día de hoy. El 80% más o menos en adultos están por robos de cuantía menor, y más o menos el 60% de los adolescentes. Estos casos son muy específicos, y son tan específicos que los tenemos muy presentes. No es la generalidad es el robo. A ver, pero ahora aclaremos una cosa. Y ya me voy a ir a llamadas, lo juro, aquí con nuestro público de este lado, porque nos prestan el micrófono. Fegui, ok, ya entendimos, hay sociópatas, ahí sí hay marcha atrás, hay psicopatías, de esas ya no. Que es difícil que haya marcha. Digamos que necesita otro tratamiento. Ok, pero también hay un periodo de normalización de los actos, es decir, tú vas a ciertas zonas de los estados del norte, y hay hasta ahorita libros y todo muy interesantes al respecto, donde los chavos ven bien, como es algo normal y es algo que va a ser bueno para su familia, sembrar marihuana, porque pues les van a pagar bien, y dice, pues llegaron los soldados, nos la quemaron, pero mírele, ya está re bonita, ¿no? Mire cómo está creciendo. O sea, te hablan como decir, mire qué bien va mi perrito. Hay una normalización cuando aquí decimos, oye, eso es malo, ¿no? Claro. ¿Cómo? ¿Puede haber una normalización de una conducta en alguien que no es psicópata? Me refiero a esto. Lo cooptó una banda, el otro no tenía nada que hacer, nadie lo pela, no tiene varo, ¿no? Y él, sin tener una psicopatía, puede aprender a normalizar el hecho de secuestrar, violar o matar, o sí tienes que tener algo mal.
No. A mí tú me dices, tuerce el pescuezo, es un gato, neta no puedo, ¿eh? Aunque me digas en ello te va la vida para comer, neta no puedo. Ahorita, a ti, pero si estás Por en eso. ese medio... Lo sí, puedes pues, normalizar. Lo puedes normalizar. ¿Y entonces, es reversible esa normalización? Sí, pero no se toma con 6 meses o 2 años que estés ahí. Tiene Onda que ser un naranja programa, mecánica, o sea, es... Tiene que tener un buen psicólogo, como decía el señor, búscale un buen psicólogo. Para reinsertar a alguien a la sociedad, tienes que rehacer ese aspecto emocional. Reinventarlo. Tienes que reinventarlo y tienes que supervisar que lo hagan bien. Yo imagino que el Grupo Integra hace eso, o sea, tú le pones un trabajo, no es nada más de darle un trabajo, porque van a trabajar y el jefe le dice, oye, me hiciste muy mal, pues lo socan y lo pican, que es lo que han aprendido, se enojan. Tienes que ir supervisando y darle estrategias de cómo afrontar la frustración y qué hacer, como cuando reinsertas o cuando no reinsertas, cuando tienes gente con limitaciones intelectuales y les buscas un trabajo, pues tienes que supervisar que lo haga bien. Entonces, creo que falla la sociedad en esa reinserción, porque no nada más es cuestión y falla un trabajo sistema. tan saturado de las Falla el cárceles. sistema. Mira, hay algo muy, muy importante que tiene que ver con esto de la reinserción y demás. Por un lado, hay un efecto que podemos llamar efecto de prisionización. Mientras más tiempo estés adentro de un centro de reclusión, más vas asimilando todo el entorno y todas las prácticas y las costumbres que se están viviendo al interior. Pero no deberían de cambiar las prácticas y las costumbres adentro del centro de reinserción, en lugar de sacarlos pronto para que no se maleen. Claro. Y por otro lado, hay otro tema que me parece, yo en mi experiencia he visto que son los casos exitosos de la reincorporación a la sociedad, que es cuando desde la comunidad o desde la prisión puedes a la persona darle al menos los cimientos para que cree un proyecto de vida. Cuando esa persona crea un proyecto de vida, entonces la situación cambia totalmente, porque enfoca todas sus acciones a cumplir ese proyecto de vida. Lo que pasa es que, claro, hoy hay gente que está haciendo el engarce de estas pinzas de plástico y su proyecto de vida, vamos, para empezar ni se plantea que pueda tener un proyecto de vida. Y si acaso lo tiene, por ejemplo, pues puede ser poner un puesto de tacos. ¿Qué tiene que hacer para poner un puesto de tacos? Bueno, lo que tenga que hacer. Pero el tiempo que pasa en este sistema de reinserción se vuelve un sistema de administración del tiempo, una administración del ocio en realidad, dándole una actividad determinada, pero que no está estructurada en un plan digamos, gradual o medido en el tiempo, que tenga un enfoque de un objetivo concreto. Es nada más dar actividades deportivas, culturales, educativas, pero esa posibilidad de cimentar el proyecto de vida se pierde. El problema de la reinserción. Espérenme tantito, ahorita regresamos, vamos a ir un corte, calma, serenos. Elsa Martínez, la pena debe de ser más estricta sin importar la edad que los infractores tengan. Y para aquellos que es la segunda vez que los detienen, ya de plano se deberían de castigar como adultos, que algunos hasta para los adultos es leve. Ahorita regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros hoy. El tema es cómo se aplica la ley para delincuentes menores de edad. La verdad es que hay mucha polémica. Ahorita ya vamos a escuchar a nuestro público, pero también los quiero invitar para que mañana nos sintonicen a las 9:30 de la mañana, porque mañana es el Día Internacional del Alzheimer y nuestro tema va a ser Mi pareja tiene Alzheimer. Vamos a conocer cómo se altera la dinámica cuando uno de los miembros de la pareja padece de esta enfermedad, que la verdad va siendo muy desgastante, muy complicada, y además todavía no hay los tratamientos necesarios. Entonces hay que estar firme ahí como pareja, hay que apoyar, y cuando son parejas jóvenes también cómo se altera la dinámica. Vamos a conocer todo esto el día de mañana, pero ¿qué les parece si ahora vemos un sondeo con respecto al tema que estamos abordando el día de hoy? Yo creo que habría que preguntarnos en qué hemos fallado y en qué ha fallado el Estado ofreciendo esa alternativa. Para el gobierno la víctima no existe. En este país hay de 15 a 20 millones de víctimas, cuando menos. Somos víctimas de las campañas de miedo que se han transmitido por los medios de comunicación, a que ya no queremos salir en la noche, a que no nos sentimos con seguridad y estamos viviendo atemorizados todo el tiempo. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado? El propio sistema normativo que tenemos en México no se puede generalizar. Reconoce que algunos los puedes reinsertar y otros son absolutamente imposibles. A ver, el proceso de cómo se genera el juicio moral tiene que ver
con el concepto del bien y del mal se genera desde muy temprana edad. Hay que respetar los derechos, porque si no se da en esas condiciones un proceso judicial o una aplicación de una pena privativa de libertad, lo único que hacemos es reproducir las conductas. Cuando alguien cae en cárcel, son personas que en algún momento se reintegrarán a la sociedad. Creo que en todas las culturas y en todos los lugares y en todas las edades es la intención del daño lo que cuenta. Olimpia, ¿quién o quiénes creas que sean los responsables de que un menor cometa un delito? Pues muchas veces, o la mayoría de las veces creo que son ellos, pero también la sociedad muchas de las otras veces son los que los orillan a hacer esto. Y pues que no hay como que el tratamiento real para este tipo de delitos es un problema en México, porque muchas de las, no sé, de los círculos criminales están optando por esa opción de pues tener niños o personas que son mucho más jóvenes para que no causen tanto el delito. Y como padres, ¿qué responsabilidad crees que hay? Pues ahora sí que la base de la sociedad mexicana es la familia, y si los padres no ponen un buen ejemplo, pues también los hijos, por eso están como descarriados la sociedad ahora, pero pues creo que pues como una responsabilidad propia no sería tanto, sino de los que lo cometen, que serían los hijos. Pero sí creo que la base de la sociedad es la familia, por lo menos aquí en México, y sí tendría que tener un impacto mayor, ¿no? El educar bien a los hijos y el crear el bien y el mal en la sociedad, y en el pensamiento de los niños. Ivonne, ¿quién o quiénes piensas que son responsables de que un menor cometa un delito? Yo creo que los responsables para un menor de edad es la propia familia, ¿no? Los padres. Nosotros somos los responsables de nuestros hijos cuando son menores de edad. Como padres tenemos responsabilidad. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacemos mal o qué es lo que podemos hacer bien? Pues yo creo que siempre estar atento a nuestros hijos, siempre saber lo que están haciendo, con quién están, pues siempre estar al pendiente, ¿no? Del monitoreo de nuestros hijos, siempre con quién están. Ahora, si en este monitoreo descubres que tu hijo está cometiendo algún ilícito, ¿también como padre responsable sería denunciarlo? Pues yo creo que es una pregunta muy difícil, pero pues yo creo que si quieres ser un buen padre, pues lo tienes que hacer, ¿no? Tienes que asumir esa responsabilidad y pues enseñarle a tu hijo con esos ejemplos, ¿no? ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo 2. ¿Lo harías? Pues sí, es una pregunta muy difícil, pero pues yo creo que sí. Los padres. ¿Por qué? Porque como padre tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos lo mejor que podamos, en especial en cuanto a valores, que es ahorita lo que la sociedad está requiriendo. Es el entorno en el que viven, es lo que reciben en su casa. No es que una persona no nace siendo buena o mala, es la conciencia. Los padres somos los que somos los responsables de crear una buena conciencia o una mala conciencia, ¿no? De darle valores buenos o malos. ¿Cómo apoyar a estos chicos? Constantemente yo lo que también he observado es que les faltan lugares en donde desarrollarse como deportivamente, creativamente. Entonces, ¿no privarlos de su libertad cuando cometen un delito? Híjole. Pues tenemos que seguir un reglamento que es pues una orden, ¿no? Dentro de la sociedad, y yo creo que sí privarlos de la libertad, pero no nada más dejarlos en un lugar aislado, sino ver de qué manera podemos ayudarlos en cuanto a darles terapias psicológicas, terapia emocional, terapia de lo que veamos que necesitan para poderlos readaptar a una sociedad. Pues yo pienso que, yo que tengo un hijo, puedo ver cómo él va adoptando pues, cosas mías, ¿no? Así va, características o formas de que, pues si yo hablo de alguna manera, él va hablando de alguna manera, ¿no? Entonces yo siento que pues todo es como una raíz, viene desde que somos pequeños, ¿no? De la educación que nos dan nuestros papás. Y aparte, pues de lo que nos enseñan en el entorno donde nos rodeamos, ¿no? Ahora, cuando se va a juzgar a uno de estos chicos que cometió un delito, entonces se le juzga nada más al chavo. ¿Y qué pasa entonces con la familia? ¿Y qué pasa con nosotros como sociedad? Si fuimos un todo. Pues entonces ahí es cuando uno tiene que pensar en lo que trae interiormente, ¿no?
cómo uno de adentro refleja hacia afuera lo que trae por dentro, ¿no? Aunque sí depende, bueno, si cometo yo algo, pues va a depender de mí porque yo lo cometí, ¿no? Pero igual y hay una raíz a causa de todo eso, ¿no? ¿En qué predicamento los estabas metiendo, mi querida Nora? Bueno, que me van a ahorcar si no leemos las llamadas. A ver, Dulce Concepción Patricia Palacios de Catepec. ¿Cómo no van a delinquir los jóvenes si los presidentes desde Santana han robado al país y no les hacen nada? Dice Javier Cervantes, el problema no es tanto de los padres ni de la sociedad, sino económico. Si a los padres les pagan poco, los niños al ver que no les alcanza, llega una persona que les ofrece ayuda económica y de manera fácil, lógicamente, aceptan. Pero aquí el rollo, pues es como decían antes, era como las películas, ¿no? Robo las medicinas de mi hijo, el torito, ¿no? Pero ya no es eso, es que me urgen unos tenis ya, ahorita sí que se aparezcan, ¿no? Entonces, ahí cambia la cosa. Lourdes Ortega, muchos nos preocupamos por los adolescentes, pero creo que se debe de empezar desde niños de jardín, ¿no? Y cuando se les integra algún centro, que sea en verdad una ayuda, no que se les junte otros delincuentes. Dice Blanca Romero, quiero decirles que conozco una muchacha que acaba de egresar de la universidad y comenzó a salir con una bandita de secuestradores. Un día los agarraron y a ella la condenaron igual, 40 años de prisión como a los demás. Lo que quisiera es saber si se puede apelar para que le den menos tiempo de sentencia, ya que ya no llevaba tanto tiempo delinquiendo. A ver, Israel, ¿qué se puede hacer aquí? Pues es que... Es el tema de valor. ¿Cómo le medimos? ¿Con qué rasero lo medimos? Varias cosas. Lo primero, veo que hay muchísima desinformación por parte de la sociedad. Se les pregunta a la gente cuál sería la edad mínima para que los sancionaran. Exacto, sí. 18, 17, 16, 15. Y resulta que actualmente desde los 12 son responsables. Hay que aclarar unas cosas. Se negaba a que la edad, o sea, la mayoría de edad se redujera a 16 años. Así es. Pues desde las broncas del 68 y demás, porque entonces más joven te podían entambar por ideas políticas. O sea, eso decían, por favor, no reduzcan la edad. Pero entonces ahora tú dices, se les puede meter, bueno, después de los 9 ya pueden entrar a un centro de readaptación. No, a partir de los 12. Pero antes de los... A ver... Pero, ¿cuál es la edad mínima para entrar a cualquier tipo de readaptación? Mínima para tener responsabilidad penal es 12, pero solo si tienen 14 cumplidos se pueden ir al equivalente a la prisión que se llama internamiento. Pero si hacen algo a los 11, ¿no? Entonces, lo regañas y lo mandas a su casa. No se va así, sino que se hacen las medidas asistenciales. Medidas de asistencia social. Pero ya no es un régimen penal. Pero ya no los tienen guardados en ningún lugar. Solo aquí tuvimos una señora que mandaba a vender coca a su hijo porque tenía 9 años. La señora salió de la prisión. Le preguntábamos, oiga, y señora, ¿y usted pues, en cabeza de quién, verdad? Le mandaba las grapas al hijo para venderlas en la escuela. Pues es que como a él no lo metían a la cárcel, pues yo dije que las venda él. Esto nos lo contestó en este foro. Yo ahí nomás les cuento. Perdón, entonces ya desde los 12 hay responsabilidad. Son responsables penalmente. A partir de los 14 son susceptibles de que los manden a un internamiento y que es más o menos como si fuera la prisión. Pero también hay un régimen diferenciado. ¿Y salen a los 18? No, a eso voy. Hay un régimen diferenciado respecto de algunos estados en los que dependiendo si es un delito grave o no es grave, les dan más o menos años de internamiento. Aunque tengas 14. Aunque tenga 14, aunque tenga 16, o aunque tenga 18, 19 o 20, siempre y cuando haya cometido su conducta criminal cuando era menor de edad. Pero no les analizan si son sociópatas o psicópatas. Es que eso tiene que ver para efectos del tipo de medida que se le va a imponer y el tratamiento que se le tendría que dar para tratar de reintegrarlo. ¿Y aquí hay cárceles psiquiátricas? Cárceles, no son cárceles propiamente, pero son se oye más bonito si le pones cerezo. O sea, hay donde encerrarlos en un psiquiátrico con el debido cuidado. A ver, hay un Sedaret, pero que es para población adulta. Lo que dice la ley de justicia para adolescentes es que si hay una discapacidad mental, intelectual, pues por parte del adolescente pueden pasar dos cosas. O que se suspenda la medida y se le sujete a un tratamiento con la familia,
o que se tomen las medidas en la propia comunidad. Bueno, pero esa población no es psiquiátrica, ¿eh? Correcto. Estos no oyen voces que les dicen ve a matar. Pero ¿y a dónde los mandas, Fegui? Bueno, pues sí tiene que tener Tendría que consecuencias ser parte del conductas. Estos casos legales están previstos fundamentalmente para la gente que no tiene la capacidad de entender. ¿Pero a dónde mandas a...? No hay responsabilidad penal. ¿A quién? ¿El Ponchis qué era? Los tienes que aislar. No, es un psicópata. ¿Y ese? ¿Lo mandas a su casa para que lidien con su loco? En esos casos, lo platicaba con la doctora hace un momento en el corte. Comentábamos que, por ejemplo, en algunos estados el internamiento llega hasta los 20 años. No es cualquier cosa, es un internamiento muy considerable. Hermano, pero no se va a curar por obra y magia a los 21. Pero, ¿qué le ayudas a los 21? Pero a lo que voy es que se pide muchísimo para el caso de los adolescentes que se les interne, que se les mande prisión. No, y también a los adultos. ¿Qué haces con ellos? Pero fíjate, la Constitución se diseñó a partir de 2008 a la fecha, de tal manera que la premisa fundamental es que la gente ya no vaya a prisión. Es que no los casos excepcionales van a ir a prisión. Pero eso está tremendo porque, mira, perdón, Fegui, ¿cuántos has entrevistado? Porque la doctora los ha ido a cablear y a estudiar, que les pregunta, ¿qué va a hacer usted saliendo de aquí? Pues lo mismo, güerita, si secuestrar es lo que deja. No, el problema ¿tú crees que voy a trabajar por ganarme 3,000 pesos para comprarme un pantalón? Claro. A ver, ¿qué vamos a hacer con todo este personal que además es peligroso incluso para los demás reos? Sí, o sea, si el 25% son psicópatas, ¿qué hacen conviviendo con el que se robó la bolsa de pan? Exacto. Eso es preocupante, seas adolescente o adulto. Claro. Ahí algo anda muy mal. Una solución diferente. Que eso tiene una solución diferente y eso es por lo que hemos estado pugnando. No se vale meter a la cárcel a aquel que se robó por menos de 5,000 pesos y que es la primera vez que delinquía y que eso representa el 70% de las personas que están en las prisiones de este país. Los que no deben estar adentro son ellos, no los otros. Los que están contaminando a ese 70% es aquel 30%. Ese 30% no es, no quiero negarlo, pero digamos que no es fácilmente readaptable. ¿O no? Y el 70% sí. Oye, y eso siguen delinquiendo desde adentro. Digamos que no son fácilmente readaptables. Pero eso ya nos sacó del tema de los menores. Pero hay un punto de ruptura porque en esos casos, fíjate cuál es la forma en que se concibe esto. Una persona que es un psicópata o un sociópata, se le tiene que dar un internamiento, se le tiene que dar un tratamiento hasta que se restablezca. Pero ¿qué pasa si robó menos? El psicópata no tiene marcha atrás. Pero robó menos de 5,000 pesos y tú le haces un estudio clínico y te resulta que es un sociópata. Lo vas a mandar 25 años. No hay porque estudio, lo tienes que segregar de la sociedad. Que hacer un estudio. Tiene que hacerse perdón, hasta desde nacimiento. Mira, la clasificación de peligrosidad la hace el juez en base al crimen que cometió. Bueno, a ver, pero la hace con asesoría. En justicia de adolescentes, en el momento en que ingresan por primera vez a la comunidad por la conducta, cuando los detienen el Ministerio Público o la policía, dentro de los primeros 10 días hay un sistema, un comité técnico que se encarga de revisar todos los ámbitos del adolescente y le sacan un diagnóstico inicial. Y en base a ese diagnóstico inicial, al final el juez es el que impone qué medida, ¿no?, es la que tiene que cumplir durante el tratamiento. Igual que para los adultos, el comité técnico interdisciplinario. Sin embargo, el tiempo no me o la temporalidad... que digan que igual que con los adultos. ¿Quién va a reclusión en cualquiera de sus modalidades sujeta a tratamiento? Aquel cuya familia, hablando de los menores, no tiene capacidad económica para contratar un buen abogado. ¿Y quiénes están afuera? Los pobres están adentro, perdón. Me da mucha pena, pero... No creo en el comité técnico porque de veras cuesta mucho trabajo recorrer los renglones torcidos de la mente. Lo da la misma comunidad. El comité técnico, o sea, es gente de la misma comunidad en la que el chico sí, mi amor, pero acaban de agarrar asesinos seriales y decían, se veía tan buena gente. Oye, no, ¿cuántos te recito que la comunidad hubiera metido las manos al fuego por ellos? No, que comité técnico, ni que 8 cuartos. De veras es difícil. Estamos hablando de dos cosas. Sí. Por un lado, este tema de la peligrosidad, del análisis, de los para saber si va a salir o no. Sí, no, lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos un derecho penal de acto, en donde se tendría que juzgar a las personas. A todos por igual. Se tendría que juzgar por lo que hicieron, no por lo que son, porque en estos estudios... O sea, no por lo que soy capaz de hacer. Es que en estos estudios de personalidad... Y entonces nos tendríamos que ir más para atrás, que lo propone Fegui. Desde que naces hay un estudio genético que te ayuda a saber si... hay que cuidar más ese pollo, ¿no? Sí. Vámonos un corte, espera, mi hermana, ahorita otra vez no habló, doña Esther. ¿Qué vamos a hacer? Una lana, ¿no?
Y ahora sí, 1, 2, 3 por mí, por mis compañeros. Ya me dejan hablar acá. A ver, Esther, ¿usted qué opina de todo esto que llevamos hasta ahorita entendido? Yo creo que la doctora tiene razón, que los niños, desde niños, se les va haciendo, se les va formando. El proyecto de vida lo tenemos los papás. ¿Ya porque usted sí tenía? Ah, claro que sí, yo tengo 3 hijos. Pero yo en mis épocas ni de eso ni se hablaba. Yo siempre tuve el proyecto, desde que mi hijo nació, yo tuve el proyecto de que ese niño iba a ser bien trabajador. Ah, no, pero el proyecto de él lo hace. ¿El de usted cuál era? ¿No también iba a ser su mamá? No, señora. Claro eso no es proyecto de vida. Yo también quiero que mi hija sea Miss Universo y campeona de física, pues no. Bueno, pero mi proyecto de vida lo logré también yo. ¿Qué era cuál? Jubilarme un día. Ah, bueno. Trabajé más de 30 ese años sí es con profesional, niños. ese sí. A ver, en su experiencia con los chamacos, ya usted, ¿qué veía? ¿Había niños que de veras ni cómo o todos? Van haciendo el niño como va a ser de grande. Yo les decía, este niño no lo quiero ver en mi vida cuando tenga 18 años. El niño, así yo iba entrando, aunque no estaba en mi sala, pues está en el comedor grande. Había un niño que nada más nos veía entrar y se echaba la sopa encima. No era de mi sala, pero cuando se echó la sopa yo se lo fui a cambiar, le dije, ay, tu mamá se va a enojar. Y la compañera me dijo, sí se va a enojar, ¿y ahora qué le hago? Para que no se enoje su mamá, ¿le lavo la ropa? No, que hable con él su mamá y enseña que me respete. Porque cuando ella no está, yo estoy a su cuidado. No lo puedo dejar así mojado hasta que venga su mamá porque tiene 2 años. ¿Verdad? Qué interesante, porque ¿se acuerdan de Tenemos que hablar de Kevin? Ay, qué miedo. A ver, espérenme tantito. Pues ya me voy a agarrar por acá porque si no, no podíamos. ¿Íbamos con Rosalba o con María de Jesús? Ábrame un huequito. A ver, Rosalba, ¿usted también trabajó con menores? O a ver, ¿cuál es su experiencia? No, realmente no he trabajado con menores, pero... Por razón se ve usted tan joven, Ay, no, sin no, bronca. Ni arrugas tiene, sí, Rosalba. No, me parece muy atinado el comentario del licenciado Gallo y además lo ha enfocado muy bien, como si estuviese dando ahí alguna docencia que lo hemos entendido muy bien. Yo creo que tiene razón en lo que dice, para poder determinar la pena o para poder más bien agrupar este tipo de delincuentes, podríamos partir de la base de lo que dijo. Si es primodelincuente, a lo mejor agruparse y seccionar puros primodelincuentes, delincuentes reincidentes y delincuentes habituales, porque entonces ahí, como decía, ya viene una contaminación. Y entonces se habla de ellos y está bien. Aquí el tema principal, y ya lo dijo, para no salirnos un poquito, es principalmente, se debe juzgar igual a los adolescentes que a un adulto. Sí, ya la cuestión, la tarea de dar la pena y de estudiar las causas y la peligrosidad del asunto ya le toca al juez. Lo importante es aquí que nosotros como sociedad estamos preocupados, porque decimos, bueno, existen personas o chicos que a lo mejor tienen una edad, pero ya se sabe, ¿no? Como decían, desde los 9. Si tú le dices a un niño pequeño, ¿sabes qué? Pásate por ese tapete de clavos, te va a decir, no, pues porque sé que me va a doler. O sea, ya sabe independientemente de todo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, platicaba algo muy importante. Las víctimas, estoy viendo que aquí la licenciada de Derechos Humanos, ellos tienen derecho, todos los reclusos, los procesados o como se les llame, tienen derecho a alimentación, a deporte, a educación, a la medicina, a trabajo, a todo lo que ellos quieran. Y hay una parte muy importante, la víctima. ¿Qué pasa con la víctima? Cuando la víctima ya tiene este tipo de cuestiones, se queda sin trabajo por una situación ya moral. A lo mejor le mataron a alguna persona, este tipo de cuestiones, y está en su casa sin trabajo. Obviamente sin trabajo ya no come, la salud. ¿Quién se fija por ese tipo de personas? Pareciera que entonces ellos pasan a ser las víctimas. Tienen ellos una canalización y los están vigilando, los monitorean. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas en el trabajo? ¿Cómo estás haciendo tal situación? Y la educación. ¿Quién monitorea a las víctimas? Ellos tienen 10, 20 años y durante esos 10, 20 años te voy monitoreando, y esos 10, 20 años a oscuras a la víctima, ¿quién la monitorea? Eso es lo que... A ver, acá, ¿que usted quiere opinar, doña María Jesús? Pues sí, la vi muy brava ahorita fuera del corte, ¿eh? No. ¿Usted qué opina de esto, de lo que ha escuchado hasta ahorita? Pues lo que estaba diciendo el especialista, que se apellida Gallo, la víctima. A mí me han asaltado por la víctima. Sí, porque a mí me han asaltado varias veces. Y tuve una amiga que asaltaron a su esposo y lo dejaron inválido. Y fue un chamaco de 15 y
o de 15 y 16 años los dos, entonces la víctima siempre queda olvidada, se puede decir. En el limbo. A ver, Nora, ¿qué dicen allá en las redes? Y yo también voy a atender acá llamadas y redes. Ingrid Orozco dice que si los padres también recibieran una sanción, estarían más al pendiente de lo que hacen sus hijos. En algunos lugares ya se está pidiendo eso, responsabilidad. De darles buena educación. Dicen que esto, un ejemplo ponen también que en Cuba, si los chavos no van a la escuela, sancionan a los padres, que por qué también no se busca desde la raíz. Se responsabiliza mucho a los padres y se habla de que si nosotros no damos, Hugo García dice, no damos valores como honestidad, respeto y honradez, ¿qué pretendes que tengan esos chavos? Fíjate, Carlos Peralta de Tlane dice, yo opino que los menores infractores deben estar encerrados hasta que realmente estén capacitados para convivir en sociedad. Hijo, es que yo también aquí cuestionaría, capacitados como a transar, porque si no transo no avanzo, a aventar el carro, o sea, ¿a qué sociedad los vamos a invitar, verdad? Para que no quede impune ningún delito, deberían empezar por encerrar a todos los del gobierno que hagan mal, ¿no? ¿Se fijan qué agobio? Es mi papá no me está poniendo el ejemplo. Eso es crucial. Si no vemos a los malos en la cárcel, vemos que siempre ganan y ya no hay justicia ni divina, bueno, eso no nos ayuda mucho. En el corte hablábamos con Israel de la reforma constitucional sobre la justicia penal. No sé si quieras agregar, porque eso también nos metería un nivel de análisis que nos permitiría ver hacia dónde vamos, ¿no? Es otra dinámica completamente distinta. El trasfondo sería si fue correcta o no fue correcta, pero eso es otro tema bien distinto. El caso es que el diseño constitucional ya está dado desde 2008 y tiene como finalidad primordial que el menor número de asuntos que se hayan cometido delitos, tanto de adultos como de adolescentes, vayan a parar a prisión. ¿Hay corresponsabilidad del padre, por ejemplo, y la madre en esto que se corrigió de toda la ley? vida en el Código Civil establece la responsabilidad de los padres respecto ¿Y hay de los castigo hijos real? En términos económicos solamente. Económicos. Sí, no puedes mandar a la cárcel a un padre porque se le salió de control un hijo en esos términos. Y pagas las culpas en cash, me ¿no? parece Yo veo poco demasiado. a mi hija, por eso le compro juguetes. Solo para la reparación del daño. O sea, yo escuchaba hace rato, decía Eduardo, ¿cómo tiene más responsabilidad una persona que su perro causa un daño que su hijo? Porque hay una diferencia fundamental. Sí. El perro no tiene voluntad propia como tiene un adolescente y está que considerado sí es una como persona responsable. una pertenencia más, un artículo como el carro o la casa. Es una cosa de él, claro. que él es el responsable absoluto. En cambio, el hijo, aun cuando se tiene responsabilidad también, el hijo es una persona que debe tener responsabilidad y que debe responder por sus ¿Y qué actos. pasa cuando el que delinque, el menor, está en una familia que delinque? Que ya se vio que no era la mayoría de los casos, pero que no hay ni cómo regresarlo a su casa. Era lo que finalmente estábamos manejando, ¿no? Que decía la licenciada, es cada quien responde por el acto que comete, ¿no? Y en este momento vas a responder por la que se te está juzgando. Pero ¿cómo lo no reinsertas en esa casa o ya no lo regresas a esa casa? Se tiene que trabajar en familia, ¿no? Esa es como la intención. La ley de adolescentes en el DF establece a ver, como una de las medidas. uno por uno, a ver. La ley en el DF establece como medidas incluso que al adolescente se le separe de su núcleo familiar. Sí, pues imagínate que es una familia de secuestradores, ¿cómo le ayudas? Pero imagínate si responsabilizas a los padres por los delitos que cometen los adolescentes. Hay adolescentes que cometen delitos contra sus propios padres. Claro. Víctima y además responsable a la cárcel porque también cometió un delito el adolescente. Mira, hay adolescentes que viven y crecen en una familia delincuencial, donde el padre, la madre, el primo, los hermanos tienen una actividad ilícita y se socializan con esa actividad. Muchas veces lo que ha pasado es que efectivamente estos jóvenes cuando llegan a una comunidad, la mamá, el papá o el tío ya están en los reclusorios para adultos y la convivencia, cuando en las comunidades se fijan los días para que haya convivencia con la familia, resulta que la convivencia no puede realizarse porque no hay quien vaya a hacer esta visita porque todos están en un centro de reclusión. Entonces lo que se hace es tomar el tiempo para hacer una terapia, un tratamiento, porque efectivamente el que ese joven regrese a la familia, para empezar, la familia inexistente porque ya están en los reclusorios, pero implicaría llevarlo al mismo núcleo en donde se están reproduciendo estas conductas criminógenas. Y por otra parte me gustaría decir que por supuesto que el tema de la víctima es fundamental y que en esta reforma claro. Es básica
cómo cambia el tema de la reinserción, de la readaptación que era antes a la reinserción. Porque conocen a la familia de la víctima y saben todo el daño que hicieron, o sea, cómo rezarse en el daño. Con un enfoque claro justamente en la reparación del daño. Pero ¿cómo lo hacen? Tiene que ver en tres aspectos. Por una parte, la investigación y sanción a los responsables, que eso tiene que ver ya con un tema de justicia. Por otro lado, con tomar las medidas adecuadas para evitar la repetición de los hechos, que tiene que ver con políticas públicas a favor de la juventud, hablando de este caso en particular. Y por otro lado, la reparación en sí misma, que la reparación puede ser en términos de daño material o de daño moral. En concreto, en el caso de la Procuraduría, hay una subprocuraduría de atención a víctimas del delito, en donde hay diferentes servicios que van monitoreando y que van acompañando a las víctimas. Mira, a mí se me haría, por ejemplo, una reparación del daño. Llega esta persona o este muchacho y mata a otro joven. Ese joven era la manutención de sus padres ancianos enfermos. Ahora a le toca mantener a los padres ancianos enfermos y además ver por ellos, platicar con ellos, no dejarlos solos. Eso sería una reparación del daño pareja, ¿eh? Darles una lana y entambarlo, a mí no se me hace una reparación. Tiende también la reforma a la justicia restaurativa. Incluso en el Distrito Federal hay muchos casos en los que para tratar de conciliar y que no necesariamente vayan a parar a prisión, sino que reparen el daño, hagan trabajo en favor de la comunidad, se les sienta con la víctima o con los familiares de la víctima para que entiendan el daño que causaron. No es lo mismo que un adolescente lo mandes a prisión porque cometió un delito a que se dé cuenta del sufrimiento que tiene una madre que perdió un hijo, de una mujer que fue violada, una persona que le robaron una cosa. Perdón, ¿cómo le resarces el daño a una mujer que fue violada? Por supuesto que en términos, como lo estás pensando, no se le puede reparar el daño jamás. Es que hay daños que no se pueden reparar. Pero entonces entraríamos en una dinámica en la que como no se puede reparar, que no haga nada. No, debe hacer algo además. Pero lo que pasa es que todo se constriñe a algo que empezó precisamente al principio mencionando Rosalinda, que es económico. Todos lo centramos en lo económico. Y la reparación del daño no debería de ser preponderantemente económica. Estamos de acuerdo. Debería de ser preponderantemente de ahora tienes que hacer actividades para beneficiar a tu comunidad, que también están contempladas. También. Los efectos pero de la esas reforma son las que sí de veras van a poder impactar en un resarcimiento. Los efectos de la reforma constitucional en el sentido restaurativo no significa impunidad. Es precisamente evitar que vayan a la cárcel inocentes y que haya un cambio cultural, un cambio de patrón en el momento que te enfrentas con la víctima en una suerte de resarcimiento. Hacia allá vamos. O sea, es esperanzador que haya estos cambios, pero aparejado tiene que haber las políticas públicas necesarias para evitar que se dé lo que llamamos el capital social negativo, esta red de relaciones de ayuda recíproca, pero en sentido negativo, delincuencial. A ver. Ahora, también tenemos que analizar cada caso en particular. Muchas veces las víctimas únicamente ya con el hecho de recuperar lo que se les robó, se dan por satisfechas y ya no quieren ni siquiera hasta tienen miedo de saber del otro. Ya ni siquiera quieren ir a juzgados. Entonces yo creo que es muy importante esta parte de la conciliación, manejando qué es lo que cada víctima le interesa o qué es lo que pretende de este caso. Desgraciadamente, hasta por perder un hijo a veces lo que les interesa es dinero. Perdónenme, pero no hay más que una sola cosa que rezarse el daño a la víctima y se llama justicia. No es lo único. Sí, por eso. Es lo único. Todo lo demás es un sustituto. Pero cada quien tiene un sustituto, pero no es la reparación del daño. Cada quien tiene una idea de lo que es justicia. Hay quien dice ojo por ojo y ojalá que entre a la cárcel y ahí lo maten. Justicia es que lo detengan. Justicia es... No necesariamente. Que no lo detengan. Bueno, entonces tu concepto de la justicia, ojalá que nunca seas juez. Por favor. No, es que hay casos, por ejemplo, que finalmente la persona en algún delito culposo de que atropellaron a alguien, finalmente no tenías la intención, ¿no? Como tal, es algo que fue un accidente. También aquí hablaba intención, y puede ¿no? ser, ¿no? El que a lo mejor es una como consecuencia, necesitas nada más como el... Híjole, yo no tuve la culpa, ¿no? El sentir que alguien te echó la mano, que fue responsabilidad de varios y no solo la de uno, y que es el familiar involucrado. Puede ser, es que a mí me iban a asaltar, aceleré y atropellé a otro, ¿no? Entonces es bueno... Como estos menores que han ido bebidos y matan a una persona. Estamos analizando el tema y ahora si estamos frente a un delito doloso, frente a un delito culposo. En ambos casos hay que tener un detenido, incluso en el caso del delito culposo, simplemente para decir, bueno, ¿y cómo lo vamos a resolver? Pero tiene que estar detenido.
Empezando por ahí, no que me llegue su abogado y yo diría que tiene que estar procesado y sentenciado. Revolviendo las cosas de una manera. A ver, orden. Caso, ¿no? Procesado y sentenciado, pero no es igual y encerrado. Exacto. Es otra cosa. Son cosas tiene que aplicarse justicia. O sea, la noción de aplicación de la ley tiene que privilegiar la cultura en este país, de aplicación estricta de la ley. Eso implica que una persona presuntamente responsable de la comisión de un delito sea juzgada conforme a las leyes del país y con respeto a su dignidad como persona. Y aquí estamos privilegiando excesos mediáticos. Cuando presentamos a jóvenes o a delincuentes mayores o presuntos delincuentes en la televisión y no han sido sentenciados, ¿qué mensaje estamos mandando? Si como quiera me van a detener y me van a exhibir y no voy a poder recuperar mi prestigio, aunque una sentencia me absuelva porque no hay elementos para sentenciarme, ya entonces no mejor delinco, delinco. Se vuelve un círculo vicioso. Volvemos al punto de un cambio de patrón cultural y eso, con todo el respeto que me merece el auditorio, es un asunto de políticas públicas, pero una estamos responsabilidad en un problema. Imagínate que de todos los que delinquen solo detienen al 3%, ¿no? Y de ahí solo consignan al 1%, pues es más fácil sacarse el melate. Pero por eso delinco, ¿no? Si hay impunidad. O delinco por sacarme el melate. ¿Mandé? Bueno, increíble la participación en redes, en llamadas y, ¿por qué no?, aquí en el foro. A ver, cuéntanos, Daniel, tu experiencia, porque estamos hablando mal de ti y a tus espaldas, hermano. Tú eres menor. O sea, ¿qué opinas de todo esto que se ha dicho? No, pues pienso que, está un poco mal que digan que siempre la sociedad pobre son los que siempre delinquen, ¿no? Porque vemos familias muy humildes que pues progresan, ¿no? Y de una buena manera. Yo pienso que es más en el entorno que se desarrolla el delincuente, ¿no? Porque tiene mucho que ver el entorno. Si creces en una familia de maleantes, para ti hablaron del proyecto de vida, pues eso es... ese es tu proyecto. Ese es tu proyecto de vida, ¿no? Porque ves que a tu papá le va bien, que la gente que trabaja no tiene ni para comer a veces, y pues que pues ahí está el dinero, ¿no? Puedo mencionar que tú eres de Ciudad Juárez, y es un lugar que ha ido, la verdad, bajando. ¿No eres de Ciudad Juárez? No, ¿de dónde eres? Te están cotorreando acá estos. Yo a mí me ha tocado ir a ver que sí están bajando ahí los niveles de delincuencia, pero ha costado un trabajal. A ver, pero ¿y tú qué opinas? Imagínate que, ¿tienes hermanos? Sí. Imagínate que uno de tus hermanos delinque grave, ¿tú mismo serías capaz de ir a denunciarlo? Pues si se pasó de lanza, pues sí, ¿no? ¿Qué sería? ¿Se pasó de lanza, violó, mató, robó? Pues, ¿Con cuál sí, con cuál no lo...? Claro que, pues, fui educado en una familia de valores y, pues, creo que si violaron los derechos de otras personas y tienen que remendar su daño, pues, creo... Sí, aunque sea mi hermano, ¿no? Porque estamos hablando de que queremos una sociedad pareja. Entonces, yo pienso que todos deberíamos actuar por nosotros mismos para después esperar algo de las demás personas, porque si nosotros no asumimos nuestros hechos, ¿cómo esperamos que los demás lo hagan, no? ¿Se les ha presentado a ustedes aquí la oportunidad de delinquir? ¿En serio? ¿O que alguien se los haya propuesto o algo? A ver, ¿ustedes han estado a punto y algo los ha detenido? Pues yo creo que a todos se nos ha presentado la oportunidad, ¿no? Alguna vez. Las oportunidades de ese tipo de cosas están latentes todo el tiempo con toda la sociedad. Y pues nosotros en el medio en el que nos desenvolvemos estamos en una edad en la que pues es más propenso a que lo cometamos, ¿no? O estamos en la edad en la que estamos como en el bien. ¿Y a ti qué te detuvo? A mí pues mis valores y las cosas que me han inculcado mis padres, lo que me han dicho. ¿Tenías temor de que eso podía resultar en que te encarcelaran, en que todo, o simplemente porque dijiste, hijo, es que eso no se hace? No, pues yo tengo muchos amigos, ¿no? Que han caído en cana, y pues yo sé que luego salen. Bueno, o si sea, el delito... eso no te detuvo. No, eso Fíjense, no me detuvo. O sea, el saber que igual me van a agarrar y me van a... Eso no te detiene. Pero entonces, ¿qué sí te detuvo? Pues precisamente mi pensamiento moral que tengo. O sea, no por lo que la sociedad... Bueno, lo que yo veo en la sociedad o lo que se transmita, no, solamente por mi pensamiento crítico propio. Eso es súper interesante, Fegui. ¿Cómo logramos eso sin culpas así de te vas a ir al infierno? O sea, ¿cómo lo logramos? Es un tejido, un bordado fino que se hace, pues yo creo que desde casa, ¿no? Claro, que se va, y puede ser no la casa. Y voy a brincar para acá.
O sea, la escuela, que también estamos metiéndonos a otro mundo. Ajá. La escuela, los profesores, los psicólogos, la gente que está ahí, son las figuras que puede hacer que esta persona cambie su vida. Una presencia puede hacer la diferencia. Un amigo puede hacer la diferencia. Mira, acá don Ricardo, que tienen ellos una organización y se dedican a eso, a tratar de hacer la diferencia cuando ya no hay marcha atrás. ¿Cómo lo logran, Ricardo? ¿Qué hacen? Puedo hablar de mi concepto personal. Escuchaba a Gallo. Si no hay un seguimiento en el aspecto de decir y separar desde un principio todo, hablaba la doctora, que desde chavito soy abuelo, gracias a Dios. Estoy tratando de cimentar lo que yo no logré hacer, por eso tuve que pagar un precio, por esos actos de mal juicio. Los que me conllevaron a tener un fondo de sufrimiento, hoy trabajar con la juventud, es algo agradable. Está resarciendo el daño. El daño. ¿En qué aspecto? No me lo imponen, es sugerido. Hoy tengo nietos los cuales estoy tratando de amarlos porque yo no sabía lo que era el amar a mi prójimo. Porque si yo no me quería, por lógica, tuve que hacer daño, ¿sí? Entonces hoy sé que la juventud, los adolescentes adolecen precisamente de eso que hoy yo tengo, ¿sí? También algún día fui joven, lo cual hoy trabajar con la juventud es algo hermoso. Porque sí tienen otras cosas, porque no tienen todo otros es conceptos. adolecer. Y verdaderamente escuchar a los jóvenes que van y trabajar con ellos, no se dejan, se van, prefieren delinquir y más adelante salen como la blanca flor, no pasó nada, sí, ya saben aquello, y yo fui buen camaney, tatuado, en lugar de avergonzarse muchas veces de haber delinquido. Por eso hoy hay tanta corrupción en todas las autoridades. Y sabes también que, Ricardo, porque no conciben parte de eso que están viviendo como de la carga de sufrimiento. Sí. O sea, no se tiene por qué vivir así, o sea, no es la regla. Muchas veces va uno a un reclusorio como visita, te empiezan a sobornar. ¿Sí? Desde la entrada. ¿A dónde va a parar todo? Sabemos a dónde va. Tenemos unos prototipos de autoridades corruptas que deberían de estar encerradas verdaderamente y nos ponen en la televisión que son blancas palomitas cuando son unos delincuentazos. ¿Sí? Y vemos ese prototipo los jóvenes, por eso dicen, si ese roba, ¿por qué yo no voy a robar? Si ese mata, ¿por qué no voy a matar? Y les digo, es una ¿quién se preocupa de esas víctimas? ¿Quién se preocupa? Nos avientan a los jóvenes como si fueran bulto de papas. Y los padres van, le quería dar un susto, le quería llamar la atención. No, tiene una enfermedad progresiva y mortal como la que yo tuve y sigo teniendo. Entonces, muchas veces, ¿quién se preocupa de esas situaciones? Oye, muchas veces dicen aquí especialistas que además hay un elegido en la casa que es el chivo expiatorio de las broncas de toda la casa, ¿no? Por eso piden en Reintegra y todo que le entre la familia. ¿Tú qué opinas, mi querido José? Yo les puedo decir que yo acepto ser un delincuente y escucho que toman muchas veces como... ¿Fuiste, no, José? Bueno, ¿Fuiste? sí, fui. Espérame, déjame guardo el teléfono, no vaya a ser. Que nos, No. O sea, acepto porque eso es lo que yo estoy haciendo para cambiar. No estadísticas generalizadas en un concepto materialista por la sociedad para imponer buenas palabras. ¿Qué te llevó a delinquir? Muchas cosas, familia, sociedad, materialismo. O sea, ¿tú querías algo así material? Por eso... Sí. Okay. Querer estar con la banda, con los muchachos, sentirme parte de ellos, sentirme parte de la sociedad, en ese sentido. Ahora, a ver, ¿y en qué momento te cambió el panorama y dijiste, pues por aquí no es? O sea, ¿qué se movió? Que yo soy el único responsable de mi vida, como todo y cada uno de los jóvenes, como todo y cada uno de ustedes, porque no somos estadísticas, decía el Padrino Amor. Ahorita no he escuchado nada de eso. Lamentablemente quieren cambiar una sociedad con puros conceptos banales y terrenales, cuando realmente muchas veces sentimientos inferiores son los que nos van a ayudar a salir adelante. Oye, Figui, ¿hay algún momento, porque no nacemos maduros completamente menos del coco, ¿no? El ser humano, hablábamos de eso hace rato, que hay algún momento en que de veras una parte del cerebro madure y digas, Dios, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿hay algún momento? Claro, esa parte es la parte de los lóbulos frontales, que es la que está atrás de la frente y esa es la que tomas decisión y esa es la última en madurar. Por eso, a veces no, Y hay veces, y no madura hasta después de los 25 años.
Entonces, ¿qué tal? la cuestión es... Para los que andan buscando mayorías de edad, y de veras hay señores que no les maduran ni a los 40, o sea... Entonces hay una parte, y es muy interesante porque estamos aquí discutiendo leyes, pero en otro programa que tuvimos también, la gente no le inhibe el miedo a la condena. Cuando decimos pena de muerte a los secuestradores o cadena perpetua, eso no es a lo que las gentes que delinquen los detiene. Lo que dicen es que ya no quiero hacer sufrir a las gentes, quiero entrar en contacto con mis emociones, amor, amor, sí. ¿No? Eso es muy interesante. Entonces, hay que entender de dónde vienen y ¿qué tal el concepto? Perdón. Bueno, yo les digo esto porque yo he estado preso mucho tiempo. ¿Te sirvió? Me sirvió. ¿Por qué? ¿Qué te daban ahí, terapia? ¿O qué pasó? No, porque me marginaron, me pisotearon, la comida te vomitas, la de los derechos aquí humanos decimos debes de saber. Que tienen medicina y comida y sí nos salen muy caros, como en hotel de lujo, pero la pasan re mal. Lo que me sirvió a mí que es un paraíso. Fue darme cuenta yo, y lo único que le puedo decir a los jóvenes es que se den cuenta ellos de lo que pueden acabar o de lo que no pueden acabar. Todo lo demás es plática. A ver, compañeros, acá más opinión. Gracias. Marta. María. María, ¿tú qué opinas, María? Yo creo que esta parte de a qué le estamos asignando valor es bien importante, ¿no? Ya lo decía la licenciada de Derechos Humanos. Y él lo decía también, le estamos asignando valor a qué, a sentirme parte de un grupo. ¿En qué momento le perdimos ese valor que teníamos supremo a la vida? Que la gente está dispuesta a quitarle la vida a alguien para adquirir prestigio. Por ejemplo, ¿no? De los sicarios, es que son bien buenazos, es que son bien listos, son gente fuerte. ¿Cómo los estamos calificando? Exacto. Entonces tienen prestigio, tienen poder, y eso es a lo que le estamos asignando valor como sociedad. Oye, cuando dice quiero pertenecer a un grupo, sí, pero ¿por qué al de los secuestradores y no al otro de los scouts, verdad? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se nos echó? Señora, su opinión de esto. Bueno, yo durante todo este tiempo yo vengo de Reintegra, he estado escuchando muchas cosas muy interesantes, pero lo importante es ver cuáles son las causas que propiciaron la conducta de ese adolescente. Y desde el principio ver cuáles fueron sus factores de riesgo, qué fue lo que le pasó y cuáles son también sus habilidades y recursos. Porque a lo que le tenemos que tirar es no solamente el análisis desde la conducta ilícita, qué fue lo que sucedió, pero que se responsabilice él de sus actos y también ver cuáles del entorno de él, cuáles son los factores que propiciaron para esto. Y a partir de ese diagnóstico, a partir de esa toma de conciencia, lo importante es que ellos identifiquen qué les está pasando. Me interesa esto que dijiste, la zona o el grupo factor de riesgo. Claro. Pero aquí yo voy a decir algo que va a sonar fascista. Esto es bien delicado. Imagínense. Alguna vez decía Arturo Ortiz que ya, bueno, se puede ver en los genes si hay un factor, un gen de adicción, ¿no? Yo lo sé porque mis padres fumaban 2 cajetillas diarias, o sea, yo sabrá Dios que me pueda meter 2 diarias, ¿no? O sea, el asunto es, si estoy en un entorno de riesgo, puedo o no cumplirlo, ¿no? Imagínate, yo andaba con grupos de rock y con todo, pues me podría haber hecho adicta a cualquier cosa. También seguí trabajando con genetistas y ahorita lo explicará mejor ella, sabe que hay ciertos genes que nos van a mostrar que hay un factor, hay fuerte riesgo. Pero imagínate que te hacen esa prueba a fuerza cuando naces, pues ya naces con una estampa en la mente, nomás para tratar de evitarte el riesgo, de decir, bueno, este chavo, pues no se lo lleven a Durango ahorita, ¿verdad? Porque pues, está bien rudo por allá, vamos a mantenerlo en otro lado. Por querer ayudarlo, a lo mejor no lo ayudamos. ¿Tú qué opinas de esto, Feya? Mira, yo creo que actualmente lo que sabemos es que si hay genes de riesgo, no heredas genes del mal, pero son genes que codifican neurotransmisores en una forma diferente y te hace más proclive a que tengas adicciones. Pero sería para ti bueno identificarlo desde pequeño. No, yo creo que sí es importante identificarlo. Porque esos genes se van a aprender o a apagar, depende de la experiencia medioambiental. Entonces, a ella les dio miedo, ¿eh? Sí, mucho. Pero podríamos evitar otras cosas. A ver, yo nomás lo dejo ahí al debate, síguele. Fe. Son factores de riesgo y entonces tú puedes ver, y aquí se ha dicho, hay niños que yo he visto en comunidades de alto riesgo, no solo porque de extrema pobreza y no solo porque ahí se den los balos, en donde tú dices, este es un futuro sicario.
porque tiene conductas opositivas desafiantes, porque es un niño berrinchudo, porque es un niño que tiene muchos factores que va a ser atrapado por los grupos para que sea sicario. Y si tú lo atiendes a tiempo, pues vas a tener 15 personas vivas. Entonces creo que hay que usar la ciencia y la medicina y la psicología. El límite de la ciencia es la dignidad humana. Y yo creo que más vale apostarle, y vuelvo con el tema de políticas públicas, a trabajar sobre zonas de riesgo, ambientes de riesgo, más que no elementos, digo, con todo el respeto. ¿Sí? Digo, pero a mí me parecería que sería más. A proteger la dignidad de 15 futuros muertitos, ¿no? A ver, tú allá... Mira, lo que pasa es que hablar de poder hacer este estudio y decir lo que va a pasar es poner un estigma a una persona desde una edad, porque decir, pues si esta persona es muy berrinchuda, entonces puede tener, híjole, yo quisiera que me dijeran aquí, o quienes nos están viendo, ¿quién no ha hecho un berrinche en la vida? A ver, no, yo dije pero reacciones opositivas desafiantes. No, está bien, pues lo que digo es que hay que tener mucho cuidado en esos temas. Tú lo que no quieres es criminalizar a quien ni siquiera ha delinquido, ¿no? Exactamente, bajo ninguna circunstancia poner condiciones previas como estos estudios, es que me suena mucho estos estudios de peligrosidad, de puede llegar a ser, puede, cuando... me parece que eso coincidiría, el tema de la dignidad antes que todo. Y seamos honestos, ni en el más perfecto de los paraísos terrenales una sociedad vive libre del delito. Decía David Suzuki, ¿no? Tratando de romper los mitos, dice, de veras los latinos son flojos, de veras todos los orientales roban y engañan, o sea, a ver, compañero. Imagínate un estudio de esta naturaleza. ¿Quién contrataría a una persona que tiene estos rasgos genéticos? ¿Qué escuela lo aceptaría? A ver, yo lo que digo es que he descubierto que soy un delincuente potencial, ¿eh? Yo también. Porque tengo una personalidad desafiante, autoritaria, berrinchudo. No, pero habría que ver su esquema genético, aquí es otra cosa. No, pero en eso caeríamos. Si no te quedas en nada eso más caeríamos, sí, y ahí sí coincidiría yo totalmente contigo. Sí. No se vale decir, tú puedes ser un delincuente, todos podemos ser delincuentes. Vámonos un cortecito y ahorita regresamos a explicar. El ambiente es tú mismo. Claro, pero si alguien te dice, tú puedes ser delincuente... Omar, ¿tú consideras que los chicos que cometieron algún delito como robo, secuestro, u homicidio, deban recibir algún apoyo para reintegrarse a la sociedad? Claro, deben recibir cierto apoyo, pero yo creo que deben estar bien preparados y bien educados para que puedan reincorporarse otra vez a la sociedad. Como sociedad, ¿cómo crees que podamos apoyar? Pues educando a la familia prácticamente, dándole mucho amor y cariño a nuestros hermanos o si no a nuestros parientes. Si fuera un familiar tuyo, ¿estarías de acuerdo en esto también? Claro, porque pues imagínese que a usted le mataron a una persona. Todo el mundo tiene que pagar por lo que hizo. Señora Catalina, si un menor cometió un delito, ¿no?, como robo o incluso homicidio, ¿qué apoyo cree que deban recibir para reincorporarse a la sociedad? Pues un apoyo psiquiátrico, porque de otra manera no creo que pueda ser. Si nada más los meten a una cárcel, se vuelven peor de lo que ya estaban, ¿sí? Y esto debe de ser siempre y cuando el menor sea entre 14 y 18 años, porque más chiquitos pues es cuestión de otra cosa, totalmente distinta. Más chiquitos incluso ni siquiera deben ser privados de su libertad. Pues yo creo que deberían de ser privados de su libertad, a lo mejor los papás por no educarlos bien, ¿no? Rosaura, ¿tú consideras que un menor que cometió un delito para reincorporarse a la sociedad deba recibir apoyo? No. Yo pienso que se le tiene que dar el trato como una persona adulta, porque al cometer esos delitos a su corta edad es para que se le castigue tanto como a un adulto. Ahora, ¿quién crees que sean los responsables? ¿Tú como madre de familia, por ejemplo, tendrías alguna responsabilidad? Claro, nosotros como papás tenemos que estar al tanto de la educación y la orientación de los hijos, ¿no? Si alguno de tus hijos cometiera un delito, ¿quisieras que se les juzgara igual? Sí. ¿Y tú como madre, cómo te tendrían que apoyar a ti? Porque el error viene... Igual de la misma forma que recibir una ayuda psicológica,
de todo tipo, emocional. O sea, viene desde los papás, viene de familia el cómo sean nuestros hijos. Y sí, así como dicen en el sondeo, Fer, muchos aquí en las redes sociales opinan que todo el problema básicamente es de los padres, que porque trabajan y no se preocupan en educarlos, que porque los dejamos con la televisión, que los programas de televisión no sirven, toda la responsabilidad para allá. Y bueno, tengo de Edgar García Márquez. Pero no creo que podamos generalizar, ¿eh? Eso es lo que opinan. Delicadísimos se han dado en todos los ámbitos, padres trabajando, padres sin trabajo, padres delinquiendo, madre ausente, madre presente, madre todo el día en la casa. No, ahí, ahorita no recuerdo el nombre del libro, pero hay una que dice, no es tanto. Acá, por ejemplo, imagínate, me están diciendo que el problema es el sector empresarial, pues dice Patricia Espinosa, y también el político, porque han dado el mensaje que el dinero es la razón de ser, por tanto la delincuencia va por dinero, pero hay otras cosas que no son por dinero. Por ejemplo, la violación ni siquiera es un acto sexual, no es porque vea muchas películas porno que también inventan, ¿no? Es un asunto de poder sobre del otro. Perdón, Nora, ahora por allá. Fer, está muy bien. Edgar García Márquez dice que con el debido respeto acaba de pasar por una experiencia de robo con arma punzocortante por 2 menores y uno que apenas tenía 18 cumplidos con pistola. La policía los capturó, denunciamos, fueron enjuiciados y condenados. Los 3, a los menores los soltaron por 5,000 y pagan su sentencia asistiendo a firmar al tutelar. Al mayorcito lo soltaron por 10,000. Honestamente no es justo que así de fácil lo suelten, deben pagar por el error que cometieron. A lo largo de todo el proceso viví en carne propia cómo la autoridad da demasiadas facilidades para que estos rateros salgan de una u otra manera. Los abogados les llaman apelaciones, recursos, careos, interrogatorios y demás jaladas, así nos dice. El asunto es que ¿qué tanto es tantito también, no? Todo es proporcional. A lo mejor el castigo que para unos es justo, para otros se queda muy cortito, ¿verdad? Y si quisiéramos casi ojo por ojo, o préstemelo 10 minutos, señor juez, con un bat y va a ver. Lo he visto, o sea, no va por ahí. A ver, Ángel, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que el tema medular de todo lo que han dicho ahorita, más que la cuestión del castigo, me parece que el fondo que está detrás es la prevención. Porque si atiendo a que todos somos potencialmente delincuentes, atendiendo a que queremos evitar las víctimas, atendiendo a que necesito yo un proyecto de vida y que el Estado debe de preocuparse mediante una política pública, esa política pública necesariamente tiene que estar dirigida a la prevención, teniendo todos estos elementos, ¿no? Entonces, aquí el compañero nos dice que es un principio, no sé, de amor, etcétera, pero ese principio está siempre detrás, ¿no? de esta cuestión de la prevención, porque es muy difícil hablarle a un delincuente de amor, ¿no? Entonces, antes de que sucedan este tipo de cosas, antes de que debatamos 2 horas sobre si se tratan o no se tratan de manera de igual como los adultos, etcétera, creo que es lo básico. Más bien, yo creo que me hubiera gustado que el programa se centrara en cuestiones de prevención, ¿no? Con todos estos elementos, las víctimas, las políticas, los proyectos de vida, que son derechos humanos. Y es que el título era ¿Cómo juzgamos y trata la ley a los menores infractores? Otro haremos y cómo no llegamos a la infracción, sí, ¿verdad? Sí. Que sería bastante interesante, porque ahí sí la solución son todos los polos, ¿no? Sí, pero creo que sí. ¿Tienes hijos? No. ¿Y tú delinquiste alguna vez o tú viste hacia 2 centímetros y dijiste no? Pues sí, algunas veces, ¿no? Esa idea de que, pues quiero esto, ¿no? Esto también que se nos forma. Que es tomarlo. Sí, de quererlo, ¿no? Y ya hay muchos modos, ¿no? Y se detonan este tipo de conductas por una serie de elementos, de insuficiencias que el mismo sistema político no cubre. Yo, por ejemplo, ahorita estoy desempleado y digo, ¿qué tengo que hacer para poder mantenerme, ¿no? Y es por una cuestión de esto. No es que exista detrás una máquina ahí que te esté diciendo tienes que ser malo o tú naciste bueno, ¿no? Entonces estamos sumergidos en un sistema que necesariamente nos orilla a cierto tipo de conductas, ¿no? Y bueno, tratar de evitarlas, pues es a veces complicado, ¿no? Acá también la señora Berta se me va, pero a puntos como muy básicos, casi de novela de Shakespeare, ¿no? De que me dice usted, avaricia. Avaricia, codicia, envidia y soberbia.
Pues está, es que bueno. Y se mata, dicen a veces, ¿no? Mató a la novia porque le dijo que no. ¿Cuántos crímenes pasionales no hay también entre jóvenes? Esto está pero rudo. Más opinión, mi querida Nora. Y dice Rodo Bond, ¿y la pena de muerte qué? Comenten, Hijo, por favor. A ver, hablemos de la pena de muerte porque tú tenías, hay como un sector de la sociedad que está muy bien identificado y somos los clasemedieros, que la mencionamos mucho. ¿Por qué será? Mira, la verdad es que hay un desconocimiento total de lo que significa una pena como la pena de muerte, en ese sentido. Yo creo que una de las funciones de la pena sería la ejemplaridad. ¿Sí? Que sirva para que no lo vuelvas a cometer. ¡Híjole! ¿Cómo vas a enseñar a no matar matando? Otro elemento muy interesante, un sistema judicial como el nuestro, ¿qué seguridad tenemos de quien llega a la pena de muerte en realidad ha sido el responsable? Pero es una visión clasemediera de un sector que no voltea hacia sí mismo y no reconoce la responsabilidad que tiene. Tenemos aquí ejemplos de muchos inversionistas que la verdad son inversionistas que buscan solamente la renta, no piensan en la posibilidad de contribuir al desarrollo de su entorno. Sin embargo, son los que de repente salen a la calle a decir pena de muerte para los secuestradores, cuando de ninguna manera han generado condiciones para que estos asuntos de desempleo no se den. ¿Sí? Los empresarios tienen la responsabilidad también de seguir generando fuentes de empleo, ¿sí? Y todos tenemos la responsabilidad de convertirnos en nuestra propia empresa. Pero bien remunerados, ¿no? Mira, porque también es lo que decíamos, ¿por qué por 60 pesos diarios voy a ir a partirme el lomo? Y efectivamente, yo creo que hay una responsabilidad social que nace desde pensar en tu país como en ti mismo y que el entorno, la política, el Estado te den las condiciones para que puedas actuar en consecuencia. Por ejemplo, tenemos casos de la sociedad civil organizada, espontáneos, altruistas, que buscan contribuir a la rehabilitación de personas en estas condiciones. Yo le pregunto, no sé si don Ricardo tenga una organización, pero si don Ricardo ha acudido a la Secretaría de Hacienda a pedir que le den la categoría de donataria autorizada para poder recibir donativos. Fondos. No. Súper difícil. No hay, es súper difícil. Entonces, ¿de qué manera estimulamos la acción social para que pueda contribuir con el Estado? Dice acá doña Marta Elvira Díaz, dice, esto es resultado de la publicidad que los medios de comunicación han hecho. Ya sé que se consideran libres y avanzados partícipes de la izquierda, pero solo hay un camino, es la palabra de Dios. Sé que mi comentario no lo van a pasar porque lo van a considerar puritano, pero quiero decirles que solo el respeto y amor dará como resultado otra clase de familias. Pues ahorita están matando en Asia el nombre de Dios, o sea, ya sacaron un embajador y lo patearon. Yo no porque sea ni de avanzada, ni de izquierda, ni un ser humano más iluminado, pero yo creo que por lo que aquí han dicho, si consideran ese Dios como alguien que me hace verlo a él como mi símil, y en el fondo lo que dice subyace es el amor, bueno, pero sí me hace pensar en no lo voy a hacer porque me voy a ir al infierno, no, está más lejos que la cárcel y no les da miedo la cárcel. Sí, no creo que sirva de gran cosa. Mira, a ver, Rosalba. Creo que lo hemos comprobado como sociedad y además lo hemos ahorita experimentado acá en el foro con un testimonio clarísimo. La pena no inhibe la comisión del delito. Eso está claro. En 2003 se cambia el Código Penal, se aumentan las penas y ¿qué pasa? Solo que los reclusorios se sobresaturan, pero el delito, el nivel de delito no baja. O como le hagan en Arizona y en algunas partes de Estados Unidos, ahora reclusorios particulares y un juez arpaio que los llena para que sea gran negocio, ¿no? Claro, y la todo es el negocio, un sistema que genera recursos, ¿por qué lo van a acabar? Al contrario, lo hacen más productivo, ¿no? A ver, claro, lo único que inhibe el delito es acabar con la impunidad. Y cuando la tenemos del 98%, hits, ¿no? O 98,5%, pues estamos perdidos, ¿no? Es que esa es la cosa, decían, no hay que agrandar tanto las penas, sino mejor atrapar a más y consignarlos. Que sea más eficiente. Claro, que sea más eficiente el sistema de justicia. No, que sea más eficiente. Que empiece a ser eficiente. Que haya. El decir más presupone que ya tiene... Sí, implicaría que hay algo, hermano. No hay, es algo penosísimo, están rebasados todos los MP. Sí, si tienes un sistema en el que el 1%, en el mejor de los casos, va a parar a prisión,
con penas altísimas. Yo prefiero uno que el 50% de los que cometen delitos vayan a parar a prisión con la mitad de las penas. Y que no sigan delinquiendo adentro. Porque quizás sería muchísimo más disuasivo, no las penas altas, sino el saber que verdaderamente me corro el riesgo efectivo de ir a parar a prisión. El que la hace la paga. Pero ya entramos entonces a que esto ya no es tema de menores, esto es un tema de que todo el sistema completo, de justicia, incluyendo el de seguridad, que incluye a su vez el de prevención del delito y el de reinserción social que tenemos en México, no sirve. Esa es la realidad. Pero si hablamos de proporcionalidad de las penas, si hablamos de pena de muerte, solamente podríamos hablar de ella para el caso del homicidio. Exclusivamente. Bueno, ya no puedes hablar de pena de muerte porque la Constitución no la permite y al estar firmado un tratado internacional, pues ya no hay forma de volver a implantar la pena de muerte en este país. Y bajo ese esquema el modelo de justicia para adolescentes también está previsto. ¿Cómo dejamos partidos políticos que pregonan sus campañas con pena de muerte a secuestradores? Pura falsedad. Pero van a terminar matando de veras nomás a los pobres, así como tenemos la justicia si no la reparamos antes. En Inglaterra ustedes hacen un recuento de cuando todavía había pena, los mandaban a la horca. El 90% fueron errores, ahora que ya hay otro tipo de estudios, es abrumador. Claro. Ahora, dice la señora Wallace, bueno, cuando los agarras ahí infraganti. A ver. Mira, a mí me gustaría comentar algo de lo que decía el abogado que fue asaltado con un arma punzocortante, que bueno, fue una audiencia y poco más, y los adolescentes quedan en libertad. La modificación que se hace a la Ley de Justicia para Adolescentes prevé que el procedimiento se substancie justo solo en una audiencia y que sea lo más ágil posible. De hecho, no puede durar más de 4 meses, a menos que el adolescente o su defensa lo pidan, y en cuyo caso podrá durar máximo 6. Pero esto tiene como lógica que para el adolescente la experiencia de la comisión del delito sea una experiencia de un momento en su vida y que no trascienda en su propio desarrollo, porque entonces eso sí pone más en riesgo el que esa experiencia de delito se vuelva parte de a lo mejor 1 año o 2 de su vida. Y en ese sentido, estar en una comunidad para adolescentes o en el lugar que corresponda, sí cambie y trastoque totalmente el propio desarrollo, y que de un momento, de un instante, porque platicábamos aquí, hombre, a todos a lo mejor en algún momento hemos caído en una situación en donde la rabia, el enojo, la perturbación te puede llevar a ciertos excesos que pueden ser conductas tipificadas como delito. Pero esa es la esencia de por qué esta nueva, bueno ya no tan nueva, Ley de Justicia para Adolescentes, para que se vuelva solo un instante en la vida del adolescente. Híjole, bueno, la verdad es que por lo menos nos llevamos, ¿no? Ya varios elementos que podríamos considerar. Se nos ha terminado el tiempo, gracias por toda su participación. Y sí, hay que empezar a trabajarle, pero en serio todos, ¿no? Incluso a ser buenos observadores de esto, de que las leyes se cumplan, de que de veras se atrape a los que hacen mal. Y nosotros también, ¿qué onda? Vamos a observar a los que tenemos, a los pequeños, a nosotros mismos. Gracias, esto fue Diálogos, los esperamos la próxima emisión. Gracias, chicos.